tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, yo acá bien, esperando que se conecten algunos amigos para charlar un rato, para hablar un poquito. Agarré tres cablecitos al azar, como para ver qué tal anda mi alicate Mets de 5 pulgadas que me compré hoy. Julio, querido, bienvenido. Bienvenido, Julio. Gracias por estar. Un gusto tenerte y saludarte en vivo. Lo mismo que el querido Jorge. Jorge, ¿cómo va eso? ¿Cómo estuvo el día hoy? ¿Se renegó? Yo la verdad que hoy le di con todo. Los viernes son así. Porque si no después uno patea todo para el lunes y nada, el lunes llega. Entonces hay que tratar de dejar todo más o menos ordenado y arreglado. Coméntenme si se escucha bien, si se ve bien, porque por ahí podemos tener alguna dificultad. Hoy tuve que ir a comprar unos materiales para la casa que estoy restaurando. Y bueno, era el último que quedaba de 5 pulgadas. De 5 pulgadas. Y lo compré a 8 pesos. Verdaderamente lo estaba probando recién, mientras se conectaban algunos de ustedes y hermoso, la verdad que hermoso como corto. Mario, bienvenido, gracias por avisar. Tomás, ¿cómo va? Espero que estén pasándola genial en Mar del Plata, la verdad que está lindo para estar allá. Ayer y hoy un calor impresionante. Ayer me tocó subir a un tanque en horario del mediodía, primeras horas de la tarde. Es la peor hora para estar trabajando ahí arriba, pero bueno, ¿qué va a hacer? Alguno lo tiene que hacer. Rey de 2 tiros. Bienvenido al vivo. 2 tiros, bueno, está bien, está bueno. A la tarde se sintió mucha humedad, en un momento se nubló, parecía que iba a llover, después bueno, nada, no estaba ni pronosticado ni nada, pero... Marcelo Ares, ¿cómo estás, querido amigo? Espero que estés bien, un gusto saludarte, y bueno, espero andes bien con laburo, salud, que hayas empezado un excelente año nuevo. No te saludé en su momento, así que aprovecho ahora. Yo me llamo Siciliano Ilacqua es mi nombre. Jorge, trabajaba en un molino como arrocero y el fósforo de aluminio hizo en el hígado, cirrosis, sin tomar. Sí, es un tema. Hay que cuidarse mucho de determinadas sustancias que por ahí uno respira. Bueno, nada, un garrón. Lo tuyo un garrón, Jorge. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la experiencia Rucci? ¿Siguen funcionando? ¿Se marcaron? ¿No se marcaron? Siempre lo digo, fuiste el único que me mandó contenido cuando fue el tema, como para que suba algo y muestre. Y nada, al principio era para defender a la marca y después te diste cuenta que las unidades nuevas no estaban tan buenas como las otras. Bajón. Pero siempre te menciono porque verdaderamente estuvo bueno el recorrido por todas las instancias de la garantía que tuviste que transitar. Sí, CR7 o Messi. ¿Cenaron ya? Siempre esto es un ratito después de la cena, así que espero que ya hayan cenado. Seguramente estará por aparecer el amigo Larry, la señora Martita, el amigo Gregorio, estaría lindo que aparezca. Sí, yo también cené. Los Trucci deja mucho que desear. Sí, olvídate. Yo hace una semana, no creo que llegue a 15 días, rompí la pinza de presión.
Todavía no le cambié la mandíbula, la terminé jubilando y uso una antigua. Sí, es más o menos lo que se viene consensuando en los talleres que conozco. Si bien no tienen demasiadas herramientas Rucci, no se las ve, pero los pocos que la tienen son de otra época. Tienen otro moleteado, otro peso, son otras herramientas. Mario, querido, cenando. ¿A qué te dedicas, Mario? ¿Qué laburo haces? Contanos, así charlamos un ratito. Tomás, mirá, yo tengo las de Metalúrgica Ambrosetti, las de las de Barbero y estoy por probar lo que es Total. Ahora cuando llega el distribuidor que le compro habitualmente en el taller, voy a comprar una morsa Total. Hice un horno para hacer ajos negros y luego el cuento. Sí, me imagino. Todo depende de la morsa, todo depende de qué trabajo desarrolles, porque hay una medida para cada cosa en morsas. Por ahí no se justifica una morsa tan grande y una chica no te sirva. Una empresa de aire acondicionado que haces instalaciones, estás a cargo de algo, porque también la refrigeración en estos momentos se está laburando bastante y los taladros barberos eran buenos, sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Claro, vos hacés mecánica pesada, la Barbero número 6. Yo en Industrias Baco laburaba con la número 5 y a veces quedaba chica. No, ni a palo, me gusta así. No. Hasta hace poco lo tenía largo. Ahora me lo corté un poco y me dejé la barba. Taladro Filco toda la vida fueron malos, no es que los fabrican ahora, toda la vida fueron malos. A mí no me han dado resultado, eran los que regalaban en la noche del domingo con Gerardo Sofovich y no me dieron resultado. Tengo una morsa china hace 20 años, número 4, base giratoria, un lujo. Sí, la base giratoria es lo interesante. Las mías son todas fijas y ninguna con yunque. No me gusta martillar, golpear, enderezar arriba de la morsa. Vi quemarse 3. Sí, no era una herramienta confiable, no se dedicaron a eso. Lionel, hola Tano, estoy estudiando electricidad, saludos, comenzando a comprar herramientas. Invertí en herramientas, Lionel. Las herramientas no son un gasto, son una inversión, eso lo digo siempre, lo digo y lo repito. Es más, yo a veces compro alguna para uso, toma de contacto. Ustedes vieron que yo con la excusa de mi trabajo me doy el gusto de probar herramientas. Pero siempre cuando me enamoro de alguna, compro una de más y la guardo. Pero bueno, en épocas de vaca que no sean vaca flaca. Si viene vaca flaca, hay que arreglarse con lo que hay. Que bueno, por suerte estoy bastante bien armadito. Yo para golpear tengo una vía de tren. Sí, yo también, tengo un pedazo de riel. Lo iría a buscar para que veas que no te miento, pero sí, lo tengo acá en el auto. Generalmente lo llevo a los trabajos porque tiene unos 30, 40 centímetros y lo puedes usar desde para picar escombros hasta para enderezar cualquier cosa. Bueno, y el pedazo que tengo en el taller generalmente cuando hay que reventar algún rulemán va bárbaro. Mario, el mantenimiento de centrales, si se trabaja en invierno. Ahora sí, en invierno no sé. Claro, y sí, no, se trabaja todo el tiempo. Sí. Mantenimiento a veces es complejo porque tenés que estar ocupado permanentemente, controlando permanentemente, viendo valores. Los Black Decker, las ideas no eran buenas. Yo tengo Black Decker desde el año 95.
Es más, tengo un taladro acá que lo dejé en mi casa para que esté de la época que venían todavía las fichas con dos patas redondas. Y me han dado muy buen resultado. Tengo la amoladora, tengo la agujereadora de 13, tengo la agujereadora de 10 milímetros y la lijadora y una caladora. Todas de esa época. Funcionan todas. Alguna que otra vez la he tenido que llevar al servicio técnico oficial para que la acomoden, pero quedaban mejor que antes. Después es una marca de batalla, Black and Decker, o Black y Decker, como le dije toda la vida. Las que eran verdes, Black and Decker. No tuve la suerte o desdicha de probarlas, las verdes. Yo utilicé toda la línea negra, la línea naranja y la que ahora viene naranja y negro. Tengo todas esas líneas de Black y Decker. Bien, bien, un riel, claro, sí. Yo también tengo. Tengo dos pedazos, uno en el taller y uno lo tengo acá en el auto. Pero eran de color mostaza los negros. Claro. Angie Cuestas, bienvenida al vivo. Sí, sí, sí. Yo la verdad que con la percutora de 13 milímetros en un domicilio, no les digo que desarrollo la gran mayoría de las cosas, pero va verdaderamente bien. Se trabaja muy bien. Eh, la verdad que para lo que es domiciliario, una moladora de 4 pulgadas y media, una agujereadora de 13 y alguna herramientita más, alguna caladora para hacer un corte prolijo, están más que cubiertos. Sí, Angie, bienvenida. Espero que estés bien. Contanos un poquito sobre vos. Acá la temática, si no la conoces, es, bueno, somos un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, técnicos en su mayoría. Nos juntamos a charlar un poquito, a compartir experiencias, anécdotas. Hablamos sobre herramientas, que es más o menos el vicio de todos. ¿Sos de usar pinza amperométrica o multímetro? Para empezar, ¿qué conviene? Mira, Lionel, lo he comentado alguna que otra vez. No me gusta ninguna de las dos cosas. Prefiero la pinza amperométrica. Eh, el multímetro lo veo más para técnico en electrónica. Cuando yo arranqué a laburar no se usaba demasiado. Se probaba todo de otra manera. Si bien hay que reconocer que con un tester o multímetro simplificás mucho las cosas, pero bueno, no es una herramienta de mis favoritas. Yo te aconsejaría que arranques, depende a qué te vas a dedicar, con un multímetro. Después comprate una amperométrica. Me salió bueno, hace 30 años, Stanley con percutor de media. Sí, eran buenísimos. Los Stanley taladro, máquina eléctrica de Stanley eran buenísimos. Tengo un taladro de Owen Pagio de 13, la verdad. Owen Pagio es una muy buena marca. Yo tengo la pistola de impacto que utilizo en el taller y va muy bien. Fernando, querido, bienvenido. Bienvenido al vivo. Hola Tano, ¿cómo estás? Recién me conecto, te escucho mientras estoy laburando. ¿Estás laburando hasta ahora, amigo? Bueno, una alegría hacerte compañía. No sé hasta qué hora vas a seguir, pero si se pone interesante vamos a estar un rato charlando hoy. Tengo el bolso Watsfo que vengo amenazando con mostrar la resistencia, la calidad, pero bueno, me cuelgo hablando, se pone interesante y después, bueno, digo, hago el videíto. Matías, bienvenido, Matías, gracias por estar. Sí, quédate, o sea, vamos a estar hasta que las velas no ardan, como se decía antes. Después, bueno, cuando ya se aburren, se cansan, se van, no hay ningún problema. Sabe que compré un alicate, pinza y pico del oro total y el alicate no se rompió el filo, pero debajo es como que no, es como que flexible se puede romper, a diferencia de la bullet que usé de esa manera.
Mario, estoy leyendo tu mensaje. Sabe que compré alicate, pinza y pico del oro total. Y el alicate no se rompió el filo, pero debajo es como que no es flexible, se puede romper a diferencia del bullying. Yo justamente hoy estaba hablando con el proveedor de Total y le estaba pidiendo unidades nuevas. El pico del oro, bueno, saben que no es de mis favoritas, pero ha ido cambiando. Soy uno de los primeros canales que mostró el nuevo modelo. Es bastante más cómoda que, digamos, la que sacaron de entrada. Si bien son iguales, pero estéticamente quizás un poquito más lindas. Y no trabaja tan abierta la pico del oro. O sea que las palancas no quedan tan separadas. El tema de alicates, bueno, hay que mirar bien porque está pasando lo que decimos siempre, la transición entre dar de baja algunos modelos. No sería el mejor momento para comprar modelos nuevos de Total. Yo la otra vez mostré, que lo tengo en el taller, un jueguito de pinza de punta, pinza universal y alicate de la línea lisa, o sea, que los grips son monocomponente, monocolor, y verdaderamente no me gusta, no está lindo. Las dejé en la estantería y quedaron ahí. Por eso no les hice una devolución, porque verdaderamente no es favorable. Yo sigo sugiriendo que si tienen la posibilidad de conseguir en alguna ferretería modelos viejos, ya sea Dentop, Inco o Total, lo compren. Y compren sin miedo los que tienen la posibilidad de conseguir Watford. La verdad que lo que es Watford, lo que es alicate, van muy bien y están prácticamente regalados. Cuatro Guaquenet. Hola, están. Soy Helio. Helio, querido amigo, ¿cómo estás? Saludos a La Matanza, estamos a un pasito. Pablo Di Pietro. No sé qué está hablando, pero me quedo. Bueno, bienvenido, quédate por ahí, qué sé yo. Hablamos sobre herramientas, contamos anécdotas, experiencias. Por ahí algunos amigos me preguntan alguna cosa, se dispara algún tema. Es lo que básicamente hacemos. Capaz la total era liviana. Sí, sí. Eh, el segmento liviano va a desaparecer. Va a quedar el profesional y el industrial. Pero bueno, es como todo. Lleva un tiempo hasta que se depuren los depósitos, las distribuidoras, las ferreterías. Y después, bueno, no sé, los amigos que se están conectando, mientras los esperaba, estaba jugando cortando unos cablecitos acá. Tenía pensado ponerme a armar un alargue, medio para verduguear a Panchejo, pero no quería empezar de temprano con eso. Y bueno, como les contaba, hoy tuve que ir a la ferretería. Estoy haciendo una restauración, me está ayudando mi sobrinito. La verdad que se ha hecho bastante compañero. Otro año más está conmigo en el verano. Y tuve que ir a comprar materiales que necesitaba para hacer la reparación. Y me quería comprar un alicate Metz para desarrollar alguna toma de contacto, dado que está bastante dividido los que dicen que Metz es espectacular y los que dicen que no sirve. Bueno, yo soy de los que cree que tuvo su muy buena época y soy de los que sostiene que no hay que casarse con ninguna marca. Hay cosas de Metz que no me gustaron, no me gustan, por ejemplo los destornilladores de actualidad son genéricos con marca. Pero bueno, me iba a comprar un alicate de 6 con un costo de 13 pesos y me dijo, ¿por qué no te llevas este? Mirá, de 5 pulgadas, es como una perlita porque ya no se va a conseguir más y aprovechás que está 8 pesos. A ver el precio. Digo, bueno, cómo no, bárbaro. Así que nada, re contento con el alicate, corta lindo. Estaba probando eso. Cobursa, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estuvo el día?
Sí, sí, Jorge, sí, totalmente. Mi sobrino tiene una personalidad que cuando algo le gusta, cuando algo lo apasiona, a los 15 días ya sabe más que vos. Tiene esa personalidad. Ya le regalé algunas herramientas, espero que las disfrute. Obviamente herramientas nuevas, no le voy a regalar herramientas usadas. Él tiene que desde cero imprimir su energía. Y vamos a ver, es una semillita que estoy tratando de sembrar. Si le gusta, bueno, ya tiene casi todo desarrollado para el futuro. Claro, sí, sí, tal cual. Viste que en la década del 90 estábamos un peso, un dólar, bueno, ahora estamos, según mis cuentas, no sé de política y no sé de economía. Un peso, 1000 pesos, un dólar. Entonces yo a esto digo que me salió 8 pesos. ¿Para qué vamos a hablar de tantos ceros y después es un T? Yo la resumo así, 8 pesos. Pero bueno, la verdad fue grato. Porque no, la verdad que de 5 pulgadas tengo uno solo. Y es de los rojos. En este modelo naranja y negro no lo tenía. Y los modelos rojos y negros se pueden confundir con los Rottweiler. Pero Rottweiler, bueno, acá a diferencia de decir Metz, dice Rottweiler. Diego, bienvenido. Bienvenido al vivo. Presente en el vivo, Tano. Bienvenido, bienvenido. Hoy Panchejo descubrió la pólvora. Se trabó una bomba por falta de uso. Se dio cuenta que girando. Ah, bueno. No, está bien. Bueno, avísenle, o si me estás viendo, cara de pingo, generalmente en los ejes, atrás, tienen una ranura para destornillador. Si tenés un destornillador de 6 o de 8 de 6 lo podés girar desde ahí, no se agarra tanto, no queda tan pesado. Le metés el destornillador y lo girás, no tenés necesidad de desarmar nada. Igual me estuvieron comentando que estuvo subiendo un video de unos 15 minutos o una cosa así, bueno, más o menos explicando todo lo que el otro día lo destruimos acá, todo lo que comentamos, él dio una explicación de por qué se desarrolló de esa manera. Bueno, siempre es la misma situación, porque estaba sin sus herramientas, no había materiales, lo armó con lo que podía, y bla, 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 2 millones de cosas que va. Pero no, es un tipo, encima se hace el pillo, él sabe, tiró un remate que me dijeron que medio que era un palo para este gallinero, listo, ya después lo voy a tratar de ver y le responderé lo que corresponda. Claro, 8 dólares, sí. Sí, es el precio que más o menos se maneja acá. Acá, bueno, yo no entiendo de política y no entiendo de economía, pero me parece que se está haciendo un esfuerzo muy grande para que se mantengan a estos niveles lo que es el dólar y en algún momento se va a ir en serio para arriba. Pero por el momento, 8 dólares son 8 pesos, según mi tabla, ¿no? Qué raro que no aparecieron los amigos Larry, la señora Martita, Patricio Garay, Gregorio, el amigo Miguel. Gregorio estaba de vacaciones, creo. Para los que preguntan, ya que estamos hablando de ese tema, apareció un español medio salame, que bueno, que nada, nos cruzamos ahí en los comentarios y recurren al chiste fácil o a la chicaneada fácil o bueno, cosas de otra época. Estamos en el año 2025, o sea, le dicen, deja de defender a tu marido o deja de defender a tu señora, salgan del closet. Eso es una estupidez, o sea, si a mí no me gustasen tanto las mujeres, créanme que tendría 10 veces menos
de los quilombos que tengo y tuve. Eso de movida. Y segundo, eso quedó, atrasás un siglo diciendo esa estupidez de que salgan del closet y esa pavada. Atrasás un siglo. La verdad que ese tipo de gente prefiero que esté con Panchejo. Acá no sirve. No sirve porque no. Nunca juzgué a nadie por su sexualidad y no me importa. O sea, a una cuarta de Luculumé, como decimos los italianos, que pase lo que quieran, que hagan lo que quieran. Pero ese nivel de retraso mental y cultural, intentar bulinear a una persona por elección sexual, me parece una pavada. Prefiero que me discutas y me refutes técnicamente. Arrancó diciendo, es la publicación que yo hice, que lo desafiaba a romper una pared, él con la maquinita y yo con 2 masas que yo elija y 2 cortafierros. Y dice, no, porque vos te haces el que usás muy bien la masa y se terminan lastimando los dedos. Y claro, todos, cuando pegás 1.000.000 de masazos, alguno te lo das en el dedo, ¿qué va a hacer? El tema es no ponerte a llorar como una nena, nada más. Pero bueno, aparecen estos payasos que hay que saber atenderlos, ¿no? Sí, coincido con vos, Julio. Ojalá quede así el dólar, porque mal que mal. Usted compra muchas herramientas y tiene todo ordenado. Tengo un compañero que compra de todo también, pero cosas que usa una sola vez. Bueno, eso Mario le pasa a un amigo mío, conocido en el canal como Calderita. Yo tengo una particularidad, cuando pongo un apodo queda así, para siempre. O sea, soy un, soy un gran ponedor de apodos. Y él también, él compra, no le duele y no le preocupa demasiado perderla. Pero bueno, yo no tengo la capacidad de desprendimiento de las herramientas. Me gusta comprar y tenerlas. Y cuando por ahí me acuesto a dormir y hago un repaso del día, como solemos hacer muchos, y veo que no me acuerdo dónde quedó determinada herramienta, me levanto y me fijo. A veces suelo ir al taller y fijarme. Por eso generalmente traigo el bolso para acá, sacando que, bueno, se dio el clima de que a veces salen charlitas desde acá, desde mi casa, y tengo las herramientas que utilizo generalmente, porque están en toma de contacto, y bueno, las vemos, las revisamos y demás. Pero me levanto y las busco a ver si están, y por ahí están abajo de todo, porque una cosa es cuando uno se va a la mañana ordenadito, y otra cosa es cuando vuelve a la tarde que no puede ni cerrar el bolso. Un desastre. Pero bueno. Hoy estuve desarmando un CG Titan para hacerle un poco de mantenimiento. Me parece muy bien. Es lo más noble que vas a conseguir en motos. Y ni hablar si fuese la brasilera modelo 99-2000. Tengo una en Villa Gesell mía. La óptica cuadrada. Venía con el velocímetro y 3 luces. Neutral, luz de giro y luz alta. Espectacular. Indestructible. Y más años de vida, ya que renegar envejece. Claro, yo lo que he renegado con mis parejas, pero bueno, nada, no, tampoco me la tomaba demasiado en serio, entonces como que no renegaba tanto, pero en algún punto me sentía incómodo. Por eso me terminaba separando. Sí, sí, coincido, es gente llena de pavadas, ¿no? No tienen fundamento, no tienen sustento y recurren a esas estupideces. Dejá de defender a tu señora, dejá de defender a tu marido, payaso. René Motor, ¿cómo va, amigazo? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué pinza de fuerza me recomendás? Muchas gracias. Mirá, pinza de presión, a mí la que me dio muy buen resultado es la de Baco, en un uso pesado, que ahora no me acuerdo el número, pero es de la que viene naranja negra, con la anatomía, la ergonomía de las clásicas que conocemos todos,
de la Perro, la querida Perro. Y si querés algo más liviano, más económico, la de Bremen va muy bien, la de Ruhlmann va muy bien, la de Total la he estado utilizando relativamente bastante, con resultados positivos. Bueno, y después ya en un segmento más económico, pero no por eso de mala calidad, tenés Watford, Jadever y demás. Todo depende para qué la quieras utilizar. Pero si la vas a utilizar, veo que tú sos René Motor, o sea, vas a estar trabajando en motores, tirate a la Baco. La de Stanley es buena, por ejemplo, también. Los de Rucci, capaz que tu pregunta viene a porque a mí se me rompió. Los de Rucci, con el precio, la pretenden posicionar a la par de la de Baco y están lejos en calidad, están lejos en calidad. Después tenés una gama como Stanley, que va muy bien, Bremen. De Irimo no te diría, me tiraría más a Baco. Y después toda la lista de ya segmentos más. Vienen como hobbyistas, pero te asombraría la cantidad de herramientas hobbyistas que yo utilizo día a día y en tareas profesionales. ¿No? O sea, hay que jubilarlas un poquito más prematuramente, quizás, pero la Titán se la rebanca. La Titán se la banca muy bien. Yo la he llevado andando a Villa Gesell. La verdad, 80, 90, 80, 90 permanentemente. Sin ningún problema. Ni una vibración. La verdad que fue un viaje que no lo sentí. No lo sentí. A diferencia de otras motos que he ido, que verdaderamente se me dormían las manos de llevar el acelerador. La vibración en ruta, en lo que es motos, es letal. Es letal para el cansancio. Para el cansancio en viaje. ¿Vos haces mecánica, René? ¿Tenés taller? ¿Cómo es tu realidad, tu situación? Me veo las manos sucias, es pintura. Hoy me estuve dedicando a pintar un par de ambientes en esa casa que estamos refaccionando. Bueno, se está haciendo prácticamente todo completo. Así que bueno, va a quedar bastante bien. Por suerte he realizado algunas tareas de impermeabilización, reparación de algunos revoques. Ahora ya estoy en la etapa de pintura. Después por ahí me falta anexar alguna luz en algún lado, algunos tomas que hay que cambiar, alguna cuestión de plomería. Pero bueno, en eso estoy invirtiendo el segmento de la mañana, el segmento, llamémosle, el primer turno, donde uno va descansado, porque después en tareas menores o service, bueno, uno ya tiene medio día arriba y va un poquito más agotado, ¿no? Pero bueno, nada, me manejo así y es más o menos como me da resultado. Angie Cuestas, ¿me saludás? Buenas noches, ¿cómo te va? Siempre me, siempre me salteo algún comentario. Nota, no, esa marca es conocidísima, la Stagger italiana. No sé si se escribe exactamente así, pero
Así que bueno, nada. En cualquier momento arrancamos a ver lo que hay adentro del bolso. Tengo que preparar acá como para que se vea que no es que voy a anexar unidades, ni voy a sacar unidades de lugares que no sea de adentro del bolso, porque nos falta el que dice, es todo mentira, es todo mentira. Eso lo tiene todo afuera, todo preparado, entonces muestra el bolso y lo saca de otro lado. Llévate este paquete para Mendoza. Vamos a esperar que por ahí algunos amigos más se conecten y ya arrancamos con eso de lleno. Si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta, Cobursa, si estás, contame qué mantenimiento le hiciste al CG. Me interesa eso. Le aprovecho y le mando un saludo al amigo Ubaldo, a los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, querido Eugenio, Diego Segovia. Sé que después quizás lo van a ver a modo video, así que nada, les mando un saludo a Lorensis en YouTube. El amigo Rubén que siempre está aportando algún comentario, alguna sugerencia, un montón de gente que tiene anécdotas para contar, para expresar, para hablar y por ahí no tienen un lugar. Bueno, acá lo tienen el lugar, aparezcan, no hay ningún problema. Ya vamos a encontrar la manera de hacer que esto sea un ida y vuelta un poco más fluido. Pero bueno, vamos a darles unos minutitos más a los amigos que por ahí todavía están cenando. Después se quejan de que no arranco puntual. Arranqué puntual, 22:30. A los amigos que por ahí están cenando y vamos a ver las herramientas del bolso, que hay bastantes para hacer algunas devoluciones positivas, quizás en otras no, pero bueno, todas unidades fieles y que trabajan. Contéstenme, les pregunto, contéstenme si se escucha bien porque me parece que estoy teniendo algún problemita. Bueno, ya me lo habrían hecho saber a través de los comentarios. Bueno, vamos a empezar a mirar el bolso. Después los amigos lo verán como a modo video. Voy a tratar de ver si consigo alguna silla que esté media destruida.
Bueno, acá está el bolso. Este es el bolso Watford. Pesadito, ¿eh? El que está liviano es el que tengo para tareas de electricidad, que lo tengo en el taller. Este, bueno, lo traje para mostrarles las unidades. Pero créanme que pesa, ¿eh? Pesa y está verdaderamente lleno de herramientas. Así que bueno, vamos a empezar a analizar algunas unidades. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos es la cartuchera. Está sucia, así como la ven, producto del trabajo en obra. Se está haciendo pelota simplemente de ir dentro del bolso. La querida LG Tools va muy bien, va muy bien. Para lo que es los trabajos en un domicilio, una pinza de puntas de estas características. La compré en una ferretería como genérica. La verdad que ha cumplido sobradamente, por ahí, más de lo que se esperaba para una pinza genérica. Es una genérica de las lindas, la verdad que me jacto de tener buen ojo para las genéricas. Después tenemos su compañero, el alicate de la misma marca. Bueno, corta, listo, ya está, suficiente. Pero el que estoy usando, de forma, llamémosle, profesional, si bien los dos trabajan en instalaciones y demás, es el de la línea Inco de 7 pulgadas, que es el modelo nuevo que viene con todas estas figuras, estos dibujos. El dentado este que le llaman área de escareado. Es más, en fin, no es para escarear, pero es una herramienta que forma parte. Y por ser modelo nuevo y todo, no se ha roto, no ha perdido el filo. Hace un tiempo ya que viene trabajando conmigo. Se los mostré en alguna charlita en su estado óptimo. Y así es como está con un mes de trabajo. O sea, pueden ver que se va utilizando y se marca, o sea, se marca en el buen sentido, donde uno obviamente utiliza los cortes. Bueno, después he ido comprando nuevamente estos destornilladores genéricos que yo he mostrado varias veces que por esas cosas, por esas cuestiones de la vida, he tenido que estar trabajando cerca de la ferretería donde se comercializan. No los he visto en otro lado. Si bien tengo un juego completo, semi completo, me faltarán algunas unidades muy poquitas en el taller y créanme que trabaja, pero he ido armando de unidad en unidad otra vez un grupito, un jueguito. Bueno, tenemos el pH 2%, el 5% en plano. La verdad que tienen un mango bicomponente que invita a imprimir torque. La verdad que es muy cómodo, se la bancan muy bien, son muy lindas unidades. Y este es un 5 por 125. Después, pinza universal, Jadever. Si alguno está interesado en comprar esta pinza y está esperando la devolución del uso y cómo se desempeña en el cumplimiento de las tareas, quiero que sepan que es una muy linda unidad.
no es de alta palanca, la de alta palanca, perdón, la de alta palanca la tengo, pero en el otro bolso, en el bolso de tareas eléctricas. Bueno, este es un bolso que preparé en algún momento orientado a lo que es la plomería, pero por ahí, dentro del mismo día, tener que realizar tareas de plomería en un lado y de electricidad en otro, bueno, fui incorporando unidades y sin la necesidad de tener que ir al taller y cambiar de bolso, pude manejar prácticamente los oficios con uno solo. Pero quedó muy cargado. Sinceramente quedó muy cargado. La verdad que es una pinza que corta muy bien. Como dije, no es la de alta palanca. Está más que recomendada. O sea, no me gusta la palabra recomendada porque no tiene buena fama en el canal. Pero es una pinza noble. O sea, la he utilizado en todo lo que se puede necesitar una pinza para distintas tareas, como dije, y ha ido muy bien. Sus, sus los grip firmes, cómodos. Bueno, ya sabemos de la garganta de expulsión de corte dentada, con una especie de estría para agarrar alguna tuerquita en alguna situación media apremiante, con el agujerito famoso ese para tener clavos. Yo lo utilizo para otras cosas, pero bueno, se podría decir que es para tener clavos. La pinza va muy bien. Es de 8 pulgadas. No he podido conseguir más chicas. Bueno, acá tenemos el PH1 en la medida 5% de la línea de destornilladores que les estaba comentando. Después, otro de los destornilladores que tenía en toma de contacto, no sé si se acuerdan, era este de la línea Pretul, que me hacía acordar, salvando las distancias, a los Stanley acrílicos. Que bueno, no les digo que son aquello, pero verdaderamente han sabido estar a la altura de las situaciones. Si bien hay varias unidades similares, están todas en tomas de contacto, algunas, otras ya forman parte, pero bueno, son de distintos largos, distintas medidas. Después tenemos la Stilson de total, de 10 pulgadas. Esta ya forma parte de la cartuchera. La tengo y en la otra. Hola, hola. No sé si me están viendo, pero bueno, estábamos con la Stilson. Decía, se está volviendo a conectar. Así que nada. En un momento me sentí como un loco malo hablando solo, pero aparentemente está todo bien. Confírmeme a alguien si me está viendo, por favor, porque si no estoy describiendo unidades que por ahí les interesa. Y Stilson de la línea total, a mí de 10 a 18 pulgadas, la verdad que me han dejado más que satisfecho. Siempre exigidas más allá de sus capacidades y nada, han dado muy buenos resultados. En la cartuchera una de 10 siempre está bien tener por las tareas que por ahí uno realiza y siempre pasa que hay algo que necesita un poco de maña y esto es lo indicado para imprimirle maña justamente. Después tenemos una francesa, una prusiana, una ajustable, en este caso de 8 pulgadas, de la marca Jadever. Para los que no les gusta el juego, no tienen exceso, algo tiene de juego, pero no tanto, es un poco menos de lo común, y es una unidad fiel a lo que es una llave francesa prusiana de 8 pulgadas. La verdad que
en lo que la he utilizado ha sabido cumplir, ha sabido llevar adelante las tareas sin fatigarse, sin abrirse, sin nada. No ha habido problemas. Después, bueno, tenemos una pinza de punta. Tendría que agarrar algún trapito. Acá es difícil, porque, bueno, es mi casa. Sé dónde está todo, pero es más complejo porque en el taller tengo trapos. Acá tengo que buscar. Espérenme un segundo. Bueno, vamos a utilizar este repasador para sacarle un poco la tierra. Pinza de punta, 6 pulgadas, marca Total. La verdad que hasta ahora viene cumpliendo bien. Se podría decir que va bien. Es un modelo intermedio entre lo nuevo y lo que estábamos acostumbrados a la tradicional pinza de punta. Bueno, Buscapolo, en este caso de la línea Total, para los amigos que me preguntaban si era estanco, lo he sumergido en agua levemente, no lo dejé ni 1 hora, ni 2, ni 48 horas, simplemente lo metí, lo aguanté y lo saqué sin ningún problema, no ha ingresado agua por ninguna de sus partes, lo probé y funciona bien, la verdad que una linda unidad, económica por sobre todas las cosas, para las personas que están comenzando. Bueno, de estas unidades que venimos viendo hasta ahora, las 3 o 4 favoritas sería la pinza universal Jadever, la Stilson Total, el alicate Inco y si necesitamos otra unidad que verdaderamente la saque del estadio, créanme que es esta. La francesita de la marca en top de 6 pulgadas con apertura 24. Si bien no es recomendable y nunca sugerí utilizar la totalidad de la capacidad de la herramienta, pero bueno, en un caso desfavorable, el tener esos milímetros extra en una longitud de 150 milímetros, ustedes han visto en más de un video de los que he subido el verdadero propósito de tener estas unidades, ¿no? Corta fierrito, de los que ya estamos acostumbrados a ver, que obviamente se hace solidario con el martillo Inco, que lo tengo en el bolso, ahora lo vamos a sacar. Bueno, tenemos el famoso y querido elenco de llaves mixto de distintas marcas. Las podemos describir, claro que sí. Esperen que saco algunas unidades y ya vaciamos la cartuchera. Bueno, acá la cartuchera ya quedó vacía. Ahora después la vamos a volver a llenar porque si no se queda la mesa llena de cosas. Esta es una pinza de punta de 8 pulgadas de la marca Labor o la distribuidora Labor. El amigo Gregorio descubrió que era una distribuidora que se encargaba de, bueno, comercializar este tipo de pinzas. Yo siempre dije que si la hubiese visto así, como se las ve en las ferreterías, sin ningún tipo de blister, de packaging, hubiese dicho que se trataba de una muy buena genérica, y sí, no me equivoqué. Con el uso, por ahí se lastimó un poquito en algún lado, pero eso es producto de andar en el piso, en la obra, en donde estemos trabajando, y bueno, ahí por ende se lastima. Se cayó una llave, esperen que la agarro. Tenemos una genérica en cromo vanadio de 9 milímetros, una de la marca
Dicen Tools. Dicen Tools. No sé si en algún momento me preguntaron, pero llavecitas de estas compré varias. Dicen Tools, llave estriada de 10-11, corta. La verdad que ha dado buenos resultados. Tenemos un modelo de Irimo en medida 7 milímetros. Uno de los no menos de 6 que hay. Después de la marca Word Pro, la llavecita de 1/4. Observen, en este caso son llaves planas, no acodadas. Uno de los últimos modelos de Bremen, en este caso en milímetros. Una llave de 8 pulgadas de la marca Inco. Créanme que tiene un poquito más de juego que la Jadever, aunque no lo crean. Tiene un poquito más de juego que la Jadever. Pero bueno, vieron que para trabajar se necesitan dos. Después tenemos de la marca Biasoni, esta sí, acodada, en 8 milímetros. Estética está buena, era del modelo anterior o de la camada anterior a que empiecen a venir con cierto percudido y falta de terminación, sin ser pulida en su boca. Pero bueno, este es un modelo de los que todavía, además de la calidad, se mantenía la estética. Por ejemplo, vamos a mirar que acá hay ejemplos para demostrar lo que digo. Este es un modelo anterior o una camada anterior. Los modelos son todos iguales, pero bueno, han ido increyendo en sus calidades en cuanto a detalles de terminación y demás. Así que bueno, ya Sony tengo el juego completo, tengo la suerte de tener de 6 a 22 y de 1/4 a 1 pulgada. Tenemos otra de Bremen en 12 milímetros y también tenemos Stanley acodada. La verdad que a mí no me termina de convencer estos modelos de Stanley, pero bueno, son herramientas fieles, o sea, trabajan, no se rompen. Tenemos alguna Baco PU de antigua escuela, en este caso de 15 milímetros, con toda la belleza de la anatomía de estas unidades y de estos años. Llave que se ha cansado de estar conmigo. Después tenemos esta, así como la ven, no sé si lo van a poder leer, pero es de la marca Robust, año 2004. Recuerdo en las carreras de TC, cuando le daban el premio al piloto que hizo la vuelta más rápida, o buscaban alguna excusa para darle un premio a algún piloto, y el premio era un juego de herramientas Robust, y bueno, nada, venían las llaves de este modelo. Este es otro modelo, si bien se parecen pero no son lo mismo, otro modelo de Irimo, por ejemplo, el amigo Miguel consultaba. Ya acá tenemos dos modelos distintos, pero bueno, es el elenco que yo utilizo generalmente para todo lo que es service en milímetros, en pulgadas, y las tengo ordenadas de menor a mayor con las pulgadas intercaladas, ¿no? Para un fácil acceso a las distintas medidas que uno generalmente utiliza. 3/8. Tenemos la Word Pro de 3/8. 10 milímetros. Este es un modelo posterior de Robust. Ustedes no lo van a poder leer, pero bueno,
Este es un modelo de Rogue que vino posterior, que ahora están viniendo igual los de Inco. Los modelos de Inco vienen de esa manera. 12, 13, 14 y 15. No sé qué pasó, me extraña que ningún amigo comente, pero bueno, quizás está trabado. Bueno, yo sigo hablando. En tal caso lo verán como videíto o bueno, no sé, después quizás desconecto y conecto de nuevo, pero ya comencé con la descripción de todo lo que hay dentro del bolso y no soy de parar, pero bueno, evidentemente algo debe estar funcionando mal. A veces se tranca, bueno. Jorge, confirmame si me estás escuchando, si me estás viendo. Facundo Faraone, se trabó cuando te fuiste a buscar la silla. Bueno, nos quedamos muy atrás, Yo veo los comentarios, Tano. Hola, Tano. Claro, yo al irme a buscar la silla no vi que se había trabado y nada, seguí hablando, pero noté que estaban los comentarios sin subir. Entonces, bueno, yo veo con los comentarios. Mario Pablo Di Piero, se escucha y se ve bien. Muchísimas gracias por avisar. Vamos a estar un poquito más atentos a eso. Juanqui, querido, bienvenido. No te saludé. Espero que siga, bueno, más o menos bien. Se trabó 5 minutos. Yo en un momento vi que decía que ya estaba en línea de nuevo. Me preocupó. Pero bueno, ya describí todas estas unidades. Vamos a hacer la tarea de nuevo. No hay ningún problema. Subí el bolso a la silla, verdaderamente estaba lleno, vacié la cartuchera, bueno, y empecé a describir algunas unidades. No sé si después vieron algo o se quedó trabado todo. Diego, querido, bienvenido. No sé si vieron algo, coméntenme si vieron la descripción de las unidades, así no la hacemos de nuevo, si no, no hay problema, la volvemos a hacer, pero se vio todo. Listo. Si se vio todo, ya está. Seguimos. Perfecto, Matías. Muchísimas gracias. Listo. Si no, lo hacía de nuevo. No quería que se queden sin este contenido. Bueno, este es un destornillador Watford del segmento económico, le podemos decir, por una cuestión de precio, porque hay otros un poquito más elaborados, Watford en material de poquito más reforzado, con un mango en 2 componentes, pero estos la verdad que para los que se pagaron van demasiado bien. Alfredo Máximo, tengo una Crique Baco 715 y se me rompió el perno que cambia el sentido. ¿Cómo podría arreglarse? Tenés que cambiarle el resortito. Tiene un resorte que si vos no la tenés, la llave no traba. Con el resorte se quedaría trabada. Vamos todavía, Diego. Vamos todavía. Me quedo tranquilo con eso. La verdad que tengo el Wi-Fi ATR ahí arriba, no sé si se llega a ver. Todas las luces a full. Bueno, cortafierrito. Como dije, vamos a guardar todo nuevamente. Porque si no, después al momento de guardar todo, la verdad que este tipo de francesitas van muy bien. Las Steel son de la línea total. Sin miedo para adelante porque verdaderamente
el elenco de llaves. Otra de las pinzas que puedo sugerir en base a experiencia de uso es esta universal de la línea Jadever, que créanme que les di en todo lo que se puede y no se han aflojado, no se han salido los mangos, no se han aflojado, no se ha doblado y no ha perdido el filo en absoluto. No son los ideales para hacer fuerza. O sea, son para un uso liviano. Si te referís a estos, Martín, no tienen un mango que te invite a imprimir torque. Distinto a lo que vendría a ser esto, por ejemplo. Esto sí, te podés prender y con ganas, y créeme que hace fuerza. Y las varillas se la bancan muy bien. Mario Armando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿por qué no? Sugerencia, ¿por qué no? Todo es bienvenido. Miren, esto es lo que les estaba mostrando. Este es el juego de la Jadever, francesa de 8 pulgadas, prusiana de 8 pulgadas. Este es el juego. Este es el juego de la Inco. Por eso les digo que a mí para francesas me gusta más Total. No hay que casarse con ninguna marca porque hay unidades mejores en una marca que en otra. Después, bueno, suelo llevar un arco de sierra. La verdad que es uno de los mejorcitos y más comunes que tengo. Me va dando muy buenos resultados. Hoy me llegaron mechas del 4 al 10 en top, un lujo. Bueno, me alegro mucho, Diego, la verdad que sí. No, se cortó el otro perno finito. A ver si logro se cortó el... Sí. Y bueno, habría que verla. Después si podés mandame un par de fotos a mi Instagram, Siciliano Iracua, y te oriento. Te oriento en lo que habría que hacer porque yo hace poquito a la mía le tuve que hacer algo parecido, pero se me había cortado el resorte. Bueno, martillo de 1 kilo, Jadever. Cualquier duda que tengan sobre las herramientas que estoy mostrando, los invito a que me consulten en base a mi experiencia en el uso. Este, si bien es un martillo orientado a la mecánica, ha trabajado todo lo que trabajó en lo que es la construcción por la pena, está bueno para picar y no tiene una marca. Son de un acero verdaderamente lindo para realizar tareas. Si pones el celular en horizontal, no sé cómo ver bien, hasta en la TV puede ver en vertical. Sí, después lo voy a hacer. Después voy a dar vuelta al celular. Lo tengo pensado hacerlo de esa manera. Bueno, la que llevo también es un clásico. El otro día estuve cambiando un termotanque. Vieron en los departamentos, en el consorcio de AEDO, que yo hago mantenimiento, que tenía los calefoncitos chiquitos, los calentadores por circulación eléctricos, que bueno, por cuestiones de mucha presión no daban abasto a calentar y el agua estaba siempre fría. Entonces hubo que hacer toda la conversión a termos eléctricos. Había que buscar algo que entre ahí, debajo de la bacha. O sea, la consigna era clara: sacar las calderitas y colocar algún termito ahí adentro. Bueno, lo que se pueda. 20, 22, 18, 24 litros. Para trabajar ahí abajo, esta francesa verdaderamente
ha simplificado mucho las cosas. Martillo de la línea Inco. Martillo de la línea Inco con la misma característica que el Jadever, nada más que este es de medio kilo, el otro era de 1 kilo, 500 gramos. No posee ningún tipo de marca, bueno, con el DIN 1041. Hojas de sierra, Uranga, lo clásico. Después, bueno, la que puedas conseguir, que más o menos sin par, va muy bien también. Avísenme si se trabó de nuevo, porque veo que los comentarios no suben. Sí, estoy enamorado. F4810, estoy enamorado de esa francesa. Es la próxima que se viene. Tengo que ir a los amigos de la Bulonera Bomb y, bueno, comprarla. Metele tranqui, Tano. Vamos, bárbaro. Pico del Oro, Kitana, que el amigo Jonathan preguntaba qué me parecía. Yo la tenía comprada, tenía una en uso, una estaba guardada. Decidí, cuando le surgió la duda al amigo, decidí tirarla a la cancha. La mostré en su estado óptimo y hasta el otro día que estuve trabajando arriba de un tanque, estuve trabajando con esta herramienta verdaderamente sin problema ninguno. Es una herramienta que en este momento debe estar 15 pesos. La verdad que para mí no tiene desperdicio esta unidad. Bueno, destornillador Jadever PH3x200, que bueno, generalmente lo llevo a modo de apoyo, porque cuando no lo llevo lo necesito, y cuando lo llevo está generalmente dando vueltas en el bolso, pero hay que tener un PH3 siempre. En el momento menos pensado se necesita. Agustín, Gerardi, la Picoloro no. Esta no es una Gerardi y no me gusta mucho lo que es Gerardi en Picos del Oro. La verdad, a mí en lo personal no me han dado resultado. Tengo dos y las dos las zafé. Me han resultado cómodas por lo finitas para ingresar en algunos lugares, pero después no han tenido resistencia. Tengo la misma, a lo mejor, no me llevo con las más viejas. A mí me pasa que logré comprar, por ejemplo, esto va con respecto al comentario que estás haciendo. Yo, como fanático de las herramientas, no puedo dejar de tener una 224 de Baco cromada. La tengo que tener. Logré conseguir una nueva, la tengo en el taller. Pero yo ya zafé dos de esas. Y los latigazos que pegan en la mano, en los dedos, horrible. La verdad que horrible. Esta, bueno, es algo actual, es una Kitana. Pero cumple sobradamente las expectativas. El trompito Jadever de esa línea se me hizo percha en el segundo uso. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. O sea, te creo, pero me llama la atención porque mirá que los tengo en uso junto con el elenco de los destornilladores de esa marca y no te digo que están involutos, pero bueno, vienen trabajando. O sea, son destornilladores que yo creo que todo el juego lo he pagado 17 pesos, me parece. Está bien, si se te rompió en el segundo uso es tirar la plata, no vamos a negar la realidad, pero por el momento yo no me puedo quejar con estas herramientas y su uso. Las palas y cucharas Gerardi es otra cosa, van perfectas, son marcas para esa herramienta. Pablo Di Piero.
La que es linda es la Pico del Oro en top. Creo que es la mejor que Total. Bueno, eso es lo que estaba hablando hace un ratito. Se viene una nueva toma de contacto con algunas unidades de Total. Estoy esperando que el distribuidor que va al taller y lleva y compro herramientas me traiga algunas unidades. La de Entop la tengo acá, me vino en el auto regalo de Papá Noel que me hice, me vino en ese elenco de pinzas, me vino la Pico del Oro de 10 pulgadas. Lo que yo le noto quizás es un poquito de juego, pero no le alteran el funcionamiento para nada. Sacándola a 3 puntos, y es difícil. Si sacamos la 3 puntos, hay que ver si querés alguna marca antigua, Gerardi. Gerardi va bien. Si no, bueno, yo tengo tenazas de 3 puntos Mets, también de 2 puntos, también tengo tenazas comunes, Mets, Robust, tengo genéricas, y van bien, van bien. Pero bueno, la 3 puntos es como que es la marca de tenazas, o sea, no hay otra. Sí, en la entrepierna apretan feo, sí, obviamente. Gerardi solo tenía la pala. Gerardi a nivel palas es algo espectacular. No hay con qué darle. Pero bueno, en Pico del Oro la verdad que dejan muchísimo que desear. Si estamos hablando de la antigua, la copia de la línea de la Peugeot. Es exactamente igual. Yo las comparé una con otra. No le pude encontrar diferencia mediante calibre. Pero bueno, no le salió bien a Gerardi. La verdad que yo dos Gerardi las doblé como un monio. Pero bueno, lo que tiene a su favor es el espesor tan escueto para entrar en determinados lugares en la plomería. Va muy bien. Olvídense de apretar un caño, olvídense de esas cosas, pues es una Pico del Oro que no sirve para eso. Mario Armando. Hacha hay Gerardi, pero la marca mano es mejor. Coincido. Pablo Di Piero. Hablo de la del estuche. Sí, es hermosa la del estuche. La del estuche la tengo acá, después posiblemente la vaya a buscar. Da la impresión que Inco involucionó, en top evolucionó y total se quedó igual. Sí, prácticamente hiciste una lectura óptima de lo que vengo hablando. En caso que no se haya escuchado, cuando mostré el alicate Inco de la línea nueva, les decía que si tienen la posibilidad de comprar en alguna ferretería, que a veces por discontinuidad de modelos lo venden a precios muy accesibles, si tienen la posibilidad de comprar modelos antiguos, cómprenlos. Esos ya están probados, reprobados y sabemos que funcionan. Todo esto nuevo que vino con esas especies de dibujos raros, eh, las costillitas, a ver si lo tengo acá a mano. Este modelo, por ejemplo, a mí me está dando buen resultado. Corta muy bien. La verdad, no me puedo quejar. Vamos a agarrar un cablecito más, si no. Parezco Larry cuando le agarró la vaca flaca. Corta espectacular. No me puedo quejar, pero los anteriores tenían la cualidad de que duraban. Estos, verdaderamente, mucho no se puede eh, sugerir porque ya hay casos en el canal de herramientas 5 que han explotado. Uno de esos es el alicate del amigo Gregorio, que lo ha comentado. Hay cortapernos que han fallado. Bueno, ya vieron el juego que tiene la francesa por sobre la deja de ver. Está involucionando. En top ha salido triunfante en este tema. Y total siguió remándola por, calculo que antigüedad en el mercado, porque fue una de las primeras que salió de las tres.
Mario Armando, sí, Leonel, la pala Gerardi es ideal. Gerardi es palas, no busquen otra cosa, es palas. Bueno. Tenemos de este tipo de llaves francesas, que en el canal del amigo Gregorio. Miguel querido, ¿cómo va? Sí, sí, el de Watford va muy bien. Estuvieron fallando algunos de Inco, pero de los chiquitos, los que se pueden llegar a llevar en el bolso. No sé si estuviste viendo, pero bueno, estoy describiendo las unidades que llevo generalmente todos los días para que se vea la resistencia de lo que es el bolso. Está cargado hasta la manija. Debe haber 30 kilos de herramientas y bueno, va bien. Yo quizás lo prejuzgué un poco, pero hay que sacarle. Hay demasiadas unidades a veces que por ahí no se utilizan, pero bueno. Tenemos este tipo de llaves francesas ajustables con una apertura quizás un poquito superior, que todos saben que es lo que a mí me gusta de este tipo de unidades. Si no, no me hubiese volcado a comprar. Bueno, me gusta más la francesa rústica, lisa, cortaperno de 8 pulgadas para situaciones tranquilas, algún alambre, alguna cosa, nada de andar cortando cosas, no sé, hierro de 6 y ese tipo de cosas, no es la herramienta. ¿Qué tal la francesa Jadever? 18 pulgadas. Mirá, yo te diría que la compres. A mí, en lo que la utilicé, me dio resultado. Estuve girando cigüeñales, pero no girando cigüeñales así, girando cigüeñales para desclavar motores y la tipa, la verdad que no ha marcado los bulones, las tuercas, ha trabajado bien, ha trabajado bien. Ahora no sé cuánto está. Yo la pagué a un precio verdaderamente irrisorio. Yo sostuve la teoría en el momento que la compré que el proveedor se había equivocado, pero llegó a la casa, me confirmó que valía eso, bueno, me la quedé. Es más, le dije, tráeme otra. Me dijo, no tengo más. Pero es una unidad que podría valer tranquilamente 45 pesos y sería barata. Está a 170 una de Baco. Entonces, posiblemente entre mucha herramienta de afuera. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Va a estar llegando alguna herramienta de afuera. Cortaperno está lindo. Sí, sí, sí. A mí me dio resultado. Algún amigo del canal me ha hecho saber que le falló. Pero bueno, eh, puede pasar. Algunos se rompe. También hay que ver en qué la utilizó, para qué. Porque si bien es un cortaperno, pero es un cortaperno de 8 pulgadas. Miren la apertura que tiene. Esto es para salir de un apuro, para llevar en el bolso. El que comentaba el amigo Miguel, de 36 pulgadas, Watford, y te parás arriba y cortás. Eso es así. Destornillador Ruhlmann PH2 por 300. Siempre se necesita tener algún destornillador largo. Miren que son tan importantes los cortos como los largos. Yo he podido engrampar cañerías solamente por la longitud del destornillador, porque si era con el corto me hubiese vuelto loco. Tráeme otra fan de Total Herramientas. Esa. Para robar bicicletas, totalmente. Y con la cortaperno, varilla de 4,2, 4,2, como digo yo, lo podés cortar tranquilamente.
Acá llegó el amigo Patricio. Sí, no sé si estuviste, Patricio, al principio del vivo. Buenas noches. Me han hecho saber que subió un video. Bueno, básicamente, no digo pidiendo disculpas porque no son cosas para pedir disculpas, pero básicamente justificándose por todo lo que hemos marcado en el vivo que hicimos la otra noche. Eh, Siempre escudándose que está en el medio del campo, que no tenía sus herramientas, que no tenía los materiales necesarios, y bla, y bla, y bla. Entonces quiero creer que, no sé, lo invitan a comer un asado, va sin herramientas, sin materiales, y cuando se aburre dice, vamos a instalar el automático. Porque si vos vas dedicado a hacer la tarea, tenés que llevar los materiales y las herramientas. Entonces, hay demasiada mentira y justificaciones. No sé si me explico. Yo las veces que he ido, y yo he estado construyendo en la costa con amigos, no ha habido que ir a comprar nada. Simplemente al momento de llegar, como he contado, como está al lado del mar, pero a 40 cuadras del centro, no sé, repasar bien, que no falte nada, si falta algo, que por ahí, por no cargar o no llevar de más de acá, decimos la compramos allá. Pero, o sea, siempre te vas a justificar diciendo que no tenía las cosas, loco. Dejate de romper las paciencias. Después dice, no, muchos me dijeron que la altura del tanque, y mi amigo me dijo, no, ¿cómo voy a subir el tanque a 6 metros? ¿Qué 6 metros, payaso? Vos necesitas del nivel de ducha, del nivel de flor, 2 metros. Ya está. Ahí por lo menos tenías 80 centímetros. Era subir el tanque 1 metro. Y se acabó el problema. Niveles de mano. El mejor que tengo es de la marca Solá. Ahora te voy a mostrar uno que tengo acá que es de madera y me ha dado muy buenos resultados. Miguel es un viejo lobo de mar, sin lugar a dudas. Para cortar alambre de púa. Se olvidó una llave de paso porque, bueno, el tipo cayó en el campo y mientras miraba pastorear la vaca le pidieron que... Claro, a él siempre le pasan esas cosas. A él la situación lo agarra, hoy sí, estaba sin mis herramientas y también sin los materiales. Entonces no hagas nada, no hagas nada. Pero se justificó diciendo, el tablero está mal puesto, el tablero está esto, el tablero está lo otro, no es necesario esto, no es necesario lo otro, es muy caro en materiales, es muy caro en mano de obra. Todo lo que dijimos acá lo pasó en limpio él. Querido Gustavo, ¿cómo va? Justamente Miguel le decía, el Solá es el mejor nivel de mano que yo tengo. Gustavo, ¿qué tal, señor siciliano? ¿Cómo está usted? Bien, acá con los amigos. La Pico del Oro Inco con botón se traba los mangos. Se me opacaron en el primer uso. Estamos teniendo problemas con Inco. Inco estaba diciendo, no sé si llegaste a escuchar, que hay cortapernos que están fallando, alicates que se están rompiendo, picos del oro con falencias. No es momento para comprar Inco, desgraciadamente. Se puede reducir el costo de materiales usando un tablero en vez de un gabinete. Se puede reducir si lo querés hacer con 24 volt, poniendo el transformador, la contactora y se acabó. Adentro de una caja Rocket. Chao. Ahí lo bajaste así. A los que lo tildan de ídolo diría que oye. Y estaría bueno que le den alguna changuita, aunque sea para que no tenga que andar diciendo siempre que la casa de la abuela es de un amigo, por ejemplo. Inco, estoy acá con los muchachos, Inco. Necesito que por favor hagas herramientas de calidad. Ya sos indefendible.
Sé que no te gustan las multiherramientas, pero tuviste la oportunidad de hacer toma de contacto con alguna líder. La verdad que no, Matías, no te voy a mentir. Tengo un amigo que tiene un taller y ha utilizado. Así que le voy a preguntar a ver qué opinión le merece, porque es una persona que sabe utilizar herramientas y es más o menos afín a nosotros, entonces le voy a preguntar a ver qué devolución te puedo dar para la próxima. Además ese tablero no cumple con la parte 770 como le gusta a Panchito. Sos un capo, ¿eh? Sabelo. Fernando Asame, bien, volviste, amigo. Hasta mañana, jefe. Mario Armando, vaya tranquilo, mi amigo, vaya tranquilo, hay que descansar, es así, es así. Yo porque mañana estoy más relajado y estoy en el taller y bueno, nada, no pasa nada. Pobre abuela, le está destrozando la casa. Sí, e incluso me comentaron que en el final del video tiró onda. Me voy que tengo que seguir demoliendo el baño, como diciendo, esto va para vos, Gil. Bueno, estaría bueno que aceptes el desafío y vos te pongas con tu maquinita taca-taca, que la maquinita es bárbara. Ahí hay un problema del operador. Y yo con dos masas a elección y dos cortafierros. Y vamos a ver quién desarrolla la tarea más rápido, se cansa menos y no necesita un pulmotor al final del día. Después, bueno, saltó uno, un seguidor de él, español aparentemente, y Gregorio comentó, y ya lo dije esto, pero en caso que algún amigo no lo haya escuchado, saltó, ¡ay, ahí está tu marido defendiéndote, ahí está tu mujer defendiéndote! Si a mí no me gustasen tanto las mujeres, yo tendría 10 veces menos los quilombos que tengo en mi vida, o que tuve, porque ahora la verdad que soy libre, como un pajarito. Pero a esta altura, en el año 2025, yo, un tipo que necesita recurrir a la sexualidad de una persona para pretender bulinearla, vamos a decir, y yo prefiero que sea seguidor de él y no mío. La verdad que los italianos decimos, a una cuarta di luculumé, que pase lo que sea, no me importa. La verdad que la sexualidad no me importa, pero que saltó tu marido a defenderte, salió tu esposa. Atrasás un siglo, hermano. Atrasás un siglo. Sí, yo coincido con vos. Estaría bueno que si lo está viendo, que ven, que suba. O sea, no le vamos a hacer nada. Es acá, charlar un rato entre amigos, que somos nosotros, y él, que es alguien. ¿Qué opinás de las pinzas Bremen con mango rojo de uso industrial? Las que son aisladas a 1000 volts. Cumplen con la aislación, las he probado con el sistema que ya todos conocen que yo utilizo y cumplen con la aislación prometida, que es el fuerte de la herramienta, obviamente. La web es un caño y superamos las malas. La taca taca va bien, pero para canaletas, para picar prefiero la antigua. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, después tenemos la mamba negra chica, que al amigo Gustavo Pasaro le interesaba la devolución sobre esta. La verdad, si te interesa adquirirla, comprala porque se la ha sabido bancar. Ya veré la manera de subir todos los videos cortitos de las situaciones en que ha hecho fuerza la herramienta. A mí no se me zafó. Ni esta, ni la mamba grande. Después estaba la mamba chiquitita, que la tengo dando vueltas, que también va a ser un lujito probarla. Porque verdaderamente tiene una anatomía, una ergonomía, como le gustan decir, bastante cómoda y acertada. La verdad que es una linda herramientita. Bueno, pincel clásico, no puede faltar para limpiar alguna caja.
la mayoría de las casas que me están tocando hay tela de araña para hacer dulce. Increíble. Así que bueno, con el pincelito podemos salir de esa situación incómoda. Otra de las que ya les puedo decir, cómprenla sin miedo. Esperemos los lotes sigan viniendo de la manera de esta que es la que me tocó a mí. Nada, ha hecho fuerza en la vida real, ha trabajado bien. Pueden observar las manchas del litargirio. La he utilizado para armar cañería. Obviamente ajusto con la llave, pero para probarla le he dado y le he dado en serio. Y pueden confiar que la herramienta va. Tiene un ancho de mandíbula que le da una mordida interesante. Tiene todas las manchas características del litargirio, producto del uso, así que yo estoy tranquilo con lo que les estoy comentando. Después tenemos una Watford de 10, hay varias francesas, vamos a tener que simplificar un poco. La idea es siempre llevar 2 de cada una, pero bueno, vamos a tener que simplificar un poco la cantidad porque se pone pesada al divino botón. A mí no es que me moleste, pero sufre el bolso. La mambita nos zafó, yo le tengo desconfianza. La chiquitita de todos, la más chiquitita, la de 7 pulgadas, todavía no la he utilizado. Pero la de 10 y la de 12 se vienen comportando bárbaro. A mí la que me sorprendió para bien es la Bullet, que bueno, es exactamente igual. Yo pensé que la iba a hacer pelota en la primera. Sin embargo, la tipa se la rebancó. Es la que me tocó a mí. Capaz que a mí me toca una herramienta que se revienta en la primera y a otro le dura toda la vida y viceversa. Ese es el tema de Bullet en estos momentos. No se puede pretender un estándar de calidad o cambia muy... Es muy fluctuante la calidad en este tipo de marcas igual. A mí también me da desconfianza la mamita negra. Estoy esperando la devolución del tanque. Ya la vamos a probar a la chiquitita haciendo fuerza en serie. Buenas noches, Tano, y a toda la gente. ¿Probaste los destornilladores Stanley imitación de los Pro de los 90 de mango acrílico transparente y rojo azul? Yo no me animé a malgastar. Estuve viendo, yo tengo los originales de esa época. Si son los que podés encontrar hoy en Easy, comprá tranquilo. Por ejemplo, en Easy de Plaza Oeste, yo los he comprado ahí, un jueguito de 6 unidades, no hace mucho y mantienen el estándar, pero pasaron años de aquello a ahora. Por ejemplo, al principio estaba describiendo los Pretul que, salvando las distancias, cuando los compré fue porque me trajeron algunos recuerdos de aquella época y hasta ahora vienen cumpliendo. Vamos a ver qué pasa. Esta respuesta de los destornilladores es para el amigo Luis. ¿Será que las herramientas industriales total son realmente para el industrial? David, y en el uso industrial hay que ver. Yo estuve en industria y sé lo que sufre una herramienta ahí adentro. No sé si están para uso industrial. Las máquinas eléctricas quizás sí. Las herramientas de mano te diría que son para uso profesional, que es lo que podemos llegar a hacer nosotros. Sí, entiendo, Gustavo, entiendo. A mí me da un poco de miedo a veces sugerir por ese tema. Por eso prefiero mostrar las herramientas haciendo fuerza y si no se rompió, les da la pauta de que al menos aguantó. Pero no es un factor de... No
no tienen una línea de calidad constante, o sea, es muy fluctuante. Piden una camada buena, la sacan, piden otro lote, ya se acostumbraron, mandale fruta, después dicen, no, no está comprando más nadie, mandá buena de nuevo y así. Ese es el tema, las variaciones en la calidad, no hay una constancia. Marco Lazarte. Tano, consulta, ¿tenés idea cuántos metros de distancia tiene que tener un pozo ciego de un árbol? No es un gran árbol, pero tiene un... Es de limón. Bueno, eso te iba a preguntar. O sea, tenés que ver de qué tipo de árbol estás hablando. Si es un sauce, tratá de llevarlo lejos. Si es un ficus, tratá de llevarlo lejos. Pero yo generalmente siempre me manejo con 3 metros a la redonda, o sea, un radio de 3 metros, no haya ningún árbol. Porque generalmente las raíces te van a encontrar el agua y bueno, vos sabés lo que pasa. Pero también he visto casos que ponen el árbol o hacen el pozo al lado del árbol, después con los años, aunque no lo creas, te llaman porque se tapó el inodoro y me da una lástima terrible no haber tenido en aquel momento la cámara para poder documentarlo. Han salido las raíces abajo del inodoro. Por eso yo siempre trato de que haya por lo menos un radio de 3 metros en un pozo de 6 metros de profundidad como para desarrollar esa tarea. Si bien no hago ya los pozos, porque la verdad que ya no los hago, pero esas son las condiciones que yo pido para hacer las cañerías. Y después, si hay árboles, hay que hacer una especie de encadenado, que lo podés solucionar con la bobadilla, o la bovedilla, mejor dicho. Pero tratá siempre de mantenerte lo más alejado posible. En casas de electricidad se consiguen también los Stanley acrílicos. Yo en casas de electricidad los he visto sueltos, por unidades, no en blister, o sea, de a 6. Yo cuando compré en aquella época hablo, compré hasta con los trompitos, tengo hasta de 3 octavos por 10 pulgadas, o sea, 10 milímetros por 30 centímetros de los acrílicos, porque son espectaculares, son destornilladores muy buenos. Hola Tano, gracias a vos tengo una caja de destornilladores que no uso en colección. Pasa bastante, Pato Mec, me lo han dicho bastante, producto de seguir los videos y de tener alguna afinidad con las herramientas, se produce el fanatismo y uno entra en la colección. Otra de las cosas que yo dije, y no sé si se había trabado en aquel momento, yo generalmente compro una unidad, la utilizo, la pruebo. Cuando me enamoro, compro otra y lo guardo. Tengo varias unidades que nacieron para no hacer nada. Están ahí. Pablo Mónaco, querido, te estuve saludando. Claro, los Pretul que mostré, que tengo acá algunos en uso, y lo tengo dividido en los dos bolsos, tengo un surtido y un surtido. Los compré porque me hacían recordar, salvando las distancias, a aquellos Stanley tan famosos y queridos. Mantuvieron una calidad, se puede hablar de calidad, o sea, no sé si es lo de aquella época. Yo mañana desde el taller voy a mostrar los primitivos de esos, que bueno, con que sean el 70% te puedo asegurar que son muy buenos destornilladores. Bueno, tenemos por ejemplo el testimonio de F4810, que dice, yo compré los acrílicos de ahora y vienen bastante buenos, lo usan en mecánica de motos. Y no hay nada más doloroso para un destornillador que caer en manos de un mecánico.
Y se los digo porque, bueno, en el taller hay un australiano que hace destapaciones con una máquina tipo hidrolavadora grande a nafta, siempre encuentra raíz. Es un tema las raíces, es un tema. Un amigo también del gremio, en su casa, una vez fui porque tenía que hacer una destapación y se estaba volviendo loco. Me dice, ¿me das una mano? Y encontramos el caño lleno de raíces, de sauce. Y tenía cañería de incendio, en 4 pulgadas de incendio. Terminamos haciendo desde el inodoro hasta la cámara en cañería de incendio, porque bueno, lo que te dure, dure, se va a terminar pudriendo, obviamente. Pero, pero bueno, porque se le metía, lo abrazaba, lo destruía y se le metía adentro la raíz. Es así. Rajaba el PVC y se metía, le salía abajo al inodoro. Creo que son de Taiwán. Sí, si son de Taiwán, a diferencia de lo que muchos creen, son buenos. Emanuel, Tano, te miro desde hace poco. Gracias por compartir tu conocimiento. Abrazo grande. Bueno, espero que te sientas cómodo acá en estos vivos que ahora se están haciendo más seguido. Antes eran netamente videitos. Pero bueno, es lindo el ida y vuelta, por ahí escucharlos también, a ver qué opinan sobre determinadas cuestiones. Y poder saludarlos, porque a veces las charlitas grabadas, por ahí quiero mencionar a alguien, me olvido. Es ser ingrato con algunos amigos que están siempre. Tano, para destapar usas herramientas eléctricas. No, todo cinta manual. Nunca me dediqué de lleno, si bien hago destapaciones seguido y cuando ya se cansaron de renegar otros me llaman a mí. Parece mentira, pero es así. De hecho, he subido videos de cómo termino después de alguna destapación media extrema. Y parece que no, pero hay gente que no le escapa. Si no tenés la posibilidad de sacar la tapa de acceso, si no tenés posibilidad de localizar bien el caño hacia dónde va, si se tienen que hacer un clavado ahí en medio de todos los Juancitos, los tipos o quieren un buen rédito económico, cosa que no está mal, o llama a otro. Y bueno, termino yendo yo que también gano un buen rédito económico, pero lo destapo. Dejás la vida, pero bueno, porque es darle y darle y darle a la cinta y darle hasta acá. Tendría que haber invertido en eso, pero me compré la roscadora eléctrica, de que es más mi oficio. O sea, yo vivo de las instalaciones de gas. Entonces con la roscadora, pero también podría en algún otro momento haberla comprado. Bueno, ahí el amigo Facundo tiene una pregunta sobre la pistola de calor o maja. Yo la que tengo es Black Decker o Black and Decker y me ha dado buen resultado. Querido amigo Adriano, espero que estés bien. Un abrazo a toda la gente de Caracas. Te agradezco por estar hasta ahora acá. Bueno, nada, estamos describiendo algunas herramientas, viendo algunos temas del canal con los amigos. La verdad, está lindo, se puso lindo. En un momento se habían colgado los comentarios, después se empezaron a aparecer. Sí, sí, sí. La naturaleza, cuando fue la pandemia, que no se salía a la calle, acá se veían pájaros en la calle que no eran conocidos. O sea, hoy en día no se ven, eran una especie de aguiluchos medio heavy. La naturaleza, si la dejás libre, te hace un desastre, te toma la casa. Querido amigo Juan, ¿cómo va? Hola, Tano. Presente. Gracias por estar.
Por el precio bajó la calidad que ofrece la Picoloro Watford 10 pulgadas. ¿Es la mejor opción? ¿O por el precio de otra marca que quede algo mejor? Ja de ver. Si te toca de esta calidad, la he utilizado, mira, acá tenés los restos del Itargirio. La he utilizado hasta para armar cañerías. No se marcó, no se zafó. No se zafó. Muy buena mordida. La de Watford que yo tengo va muy bien, pero bueno, por lo que vos me estás diciendo, bajó mucho. Otra herramienta de muy buena calidad en ese precio es esta de la marca Kitana, que le interesaba al amigo Jonathan. Yo ya la tenía comprada, tenía una en uso, pero me pareció más noble o más fiel tirar una nueva a la cancha y tiré esta, que ya la tenía comprada. La presenté en el canal y hasta el día de ayer la estuve, hoy no le di uso, pero hasta el día de ayer la estuve utilizando y sin problema. Es una herramienta que hoy debe estar 15 pesos. Sergio, querido, bienvenido. Bienvenido, saludos a Santiago del Estero. Hay que girar el rollo de cinta con una mano mientras empujan con la... Sí, es así. ¿Qué será mejor para caño? De hacia el pozo, ¿PVC o polipropileno? Yo le pondría polipropileno. Pero bueno, eso va en base a tus posibilidades, Pablo querido. Con el pasacable de... ¿Te acordás la época que venía la cinta para pasar cables pero metálica? Yo he destapado cañerías de sanitarios con eso, no hay otra herramienta. Porque las cintas mías son heavy, no la metes adentro del baño. Y si la metes se empieza a pegar contra las toallas. Con la cinta de pasar cable metálica, cuando ya la dejé de utilizar, porque tenían esa contra, vos la pasabas, si había cables dentro de la cañería, era como una navaja, te cortaba los que había. Entonces, bueno, mutó, dejó de ser para pasar cable, fue para destapar cañería. Y me dio buen resultado en diámetro 40, diámetro 50, poner. Cañería cloacal, sí. PVC es lo que más se usa. La línea Aquaduct, está la Duratop. Duratop, yo hice una prueba, había ahí un stand con dos promotoras, qué sé yo. Te dan un pedazo de caño y te dan una masa. Agarrarlo a masazos y fíjate. No promociono Duratop, de hecho no van a ver en mi canal trabajando Duratop, pero va muy bien, es duro. De hecho, hay algunas marcas de accesorios y caños de PVC con retén que los hacen negros. Los hacen negros. Ya no tenés que contarnos sobre los duendes del taller. Ya voy a elaborar un videíto de eso. Porque hay imágenes para poner. Martín querido, te prometo que voy a hacer el videíto de los duendes. Lavé guantes de PVC con la bandina y se degradaron en polipropileno, no le afectaría. Estoy de acuerdo con vos, Miguel. Había dicho lo mismo. Grande, Tano. Compré varias watts por vos y salieron muy buenas. Excelentes precios. Eso es lo importante, que te haya tocado un buen lote a un buen precio y bueno, que las palabras que uno dice tengan algún sustento, porque yo las herramientas las utilizo en el trabajo, o sea, no es que a mí me dicen, tenés que decir que esto es bárbaro y tomá. No. Yo le alquilé la máquina para destapar y prefiero los flejes.
Con la cabeza de plomo. Sí, cuando se trata de tramos rectos, olvídate que es así. Una buena cabeza de plomo, un fleje rígido, y si le podés dar parado, es un éxito. La destapás seguro. Pero se tienen que dar esos factores. Roberto Rossi. ¿Es verdad que las espátulas para pasar entubido no vienen como las de antes por el acero? Sí, no, vienen muy chapa. Muy chapa. Pero también te tengo que decir que yo critiqué un poco las cucharas Watford. Yo compré 3 cucharas Watford. Por el precio compré 3. Las usé en una situación, la verdad, me parecía una espátula grande. Pero en otros trabajos posteriores era la que tenía. Y vos sabés que se ha comportado de 10 la cuchara. O sea, incluso el mango es cómodo. No es el típico mango de madera, es cómodo. No la voy a poner allá arriba, pero la voy a defender bastante. Y lo que es espátula, sí. He comprado las espátulas de Watford y no me han gustado. Muy hojalata. No, no tienen esa memoria de la espátula de acero. Se dobla y se queda doblada. No sé si me explico. Tano, le tengo hambre a un destornillador de puntas intercambiables con torquímetro para darle ajuste preciso a todo lo eléctrico. Suelo armar tablero de control de refrigeración. ¿Tenés idea cuál? No es una herramienta que tenga, pero déjame que te lo averigüe. Déjame que te lo averigüe. Eso seguramente el amigo Miguel tenga más datos precisos. Yo destornilladores con torquímetro no he utilizado. Cintas métricas. La de 3M. La cinta métrica de 3M a mí me dio buen resultado. Después la bellota me ha dado buen resultado. Y después la Stanley, cualquier otra que compres, manejala con cuidado, acompañala, ayudala a que llegue, que no pegue el golpe, que no se desenrolle de golpe. Las de Bullet en una época eran buenas, pero si vos querés la piola, tenés que comprar la Ebel. La Ebel es un nivel superior. Me acuerdo cuando eran todas metálicas, todas metálicas. El rollito metálico, todo metálico. Sin freno, nada. Andaban bárbaros. ¿Por qué las cambiaba uno? Porque si uno trabajaba, por ejemplo, en una longitud medianamente en forma constante, se terminaban borrando los números, de tanto usarla, se terminaban borrando los números. Entonces no tenía muy exacta la medida. Por eso se cambiaban las cintas antes. Si no, no cambiaba cintas métricas. Hoy en día son increíbles, pero antes no se cambiaban las cintas métricas. ¿Qué recomiendas usar para destapar un desagüe de lluvia? Bueno, primero si tenés acceso a la cámara, sacá con una cuchara o la mano, todo lo que puedas en cuanto a barro, a hojas. Y bueno, y después pasarle una cinta de destapar. El tema de lo que es pluvial, siempre hay que tener cuidado o prestar atención porque a veces en el recorrido el agua no se queda arriba, pero tampoco sale a la calle o a la cloaca. Se está perdiendo a lo largo de tu terreno o en tu casa. Después se hacen las famosas cavernas. Ya he mostrado en el canal varias situaciones de esas. Tengo una cinta de destapación de 3 milímetros por 1,5. Ah, linda varillita. Linda varillita. Bueno, a Facundo Faraone le dio resultado la cinta métrica Trooper, naranja y negra. Debe ser 6 por 1,5. Sí, ahí me suena 6 milímetros de ancho, 1,5 de espesor. Quiero creer que
interpreto eso. La Tigre sigue estando tal cual. Las cintas del abuelo son un desastre, no las compres. Herramientas del abuelo ya no se pueden comprar. Si bien arrancaron siendo relativamente buenas, lo que quedó dando vueltas, me ha pasado, y lo conté con la cinta del abuelo, hacer una destapación que se destape medio de casualidad, sacar la cinta, ya se me había doblado. En la segunda tarea que hice con esa cinta, se empezó, yo notaba que iba, se empezó a doblar dentro de la cañería, o sea, se empezó a, llegó, chocó y se empezó a doblar, y yo la daba, le mandaba, y se iba doblando y se iba trabando en la cañería. Bueno, la saqué todo lo que pude, de casualidad se destapó, y la tuve que cortar y dejarla muerta dentro de la cañería porque no la pude sacar. Ni dándole para atrás, ni para adelante, ni suavecito, ni tirando con toda la gana. La tuve que cortar. Quedó muerta en esa casa, la cinta ahí adentro. No le perjudicó en el funcionamiento de la cañería, no, pero podía haber pasado. El de PVC viene medio quebradizo, totalmente de acuerdo. No. Puse debajo que bajo la calidad de la Picoloro Watford no leíste rápido y se entendió mal. Tengo una de 10 y me dio muy buenos resultados. La Jadever la vi un poco más cara que la Watford. Ah, bueno, ahí está. La que yo tengo, créeme que está castigadísima y hacen un equipo espectacular. O sea, se la rebancan. Para el precio que tienen, se la rebancan. Son muy buenas Pico del Oro. Ojalá la mayor cantidad de gente posible haya aprovechado esta movida medio rara que hubo en los últimos 6 meses del año pasado de estas herramientas, porque bueno, imagínense que yo dejé un poco de costado, un poco de lado, algunas secciones del canal que me gustaba mucho hacer, viejitas que enamoran, 3 en la misma y demás, producto de la incorporación de estas herramientas que por una que compró Larry, yo compré, creo que, no les voy a decir toda la cantidad de herramientas, pero pónganle que 2 de las de Larry equivalen a todo lo que yo compré. Como dije, se dio que salieron un par de obras, todo lo que era service lo destinaba a comprar herramientas para el canal. Justo Gregorio, yo lo vi de la mano de él, descubrió primero Watford, después Jadever, y cuando vi la pinza que no pude conseguir nunca, dije no, esto es algo re novedoso, es algo espectacular. Y bueno, la historia la conté. Estaba trabajando en un domicilio en Castelar. Bueno, no había llevado sierra porque no ameritaba la tarea, pero es lo que hablábamos la otra vez, el famoso ya que está. Bueno, ya que está, no me mira la pileta que pierde, bueno, había que cambiar el fuelle corrugado, había que anexarle un pedacito de caño de PVC de 40 y salí a recorrer porque era un horario que estaba todo cerrado. Di con una ferretería que estaba en el mismo terreno que el dueño tiene la casa, o sea, en la casa. Y me atendió lo más bien y le digo, deme un arco de sierra, una hoja de sierra, una hojita junior, algo para cortar. Me dice, ¿qué necesita cortar? No, me faltó un corte en un pedacito de caño. Me dice, ¿se acuerda la medida? Sí, creo que eran 22 centímetros. Sí, 22 centímetros. Ah, espere que yo se lo corto. Bueno, yo la plata ya la tenía pensada gastar en un arco de sierra, en algo.
Y miro así y veo la Pico del Oro Watford, que no sabía que era Watford, pero por los colores. Esperen que las traigo porque la tengo acá en él. O sea, yo la veía a la distancia y le pregunto, ¿cuánto está la Pico del Oro? Sin saber que era Watford. Me dice 15 pesos. Le digo, démela. Cuando la miro con detenimiento, veo que es de la marca Watford. Entonces, bueno, empecé a ir tratando de memorizar dónde era, porque pasó como una semana, 10 días, hasta que me di cuenta que era Watford, bla, bla, bla. Y le dije, ¿usted tiene herramientas de esta marca? No, me dice, traje 3 Pico del Oro, medio para probar, pero bueno, incluso es la aislada a 1000 volt. Es la aislada a 1000 volt. Dije, me dice, traje un par de Pico del Oro para ver qué pasa, qué sé yo. Pero bueno, tengo el catálogo y le empecé a marcar unidades que me interesaba tener y probar. Y bueno, como cuento siempre, le hacía el pedido, cuando lo tenía me llamaba, le transfería, después lo iba a buscar y así armamos las tomas de contacto con Watford. Pato Mec, dale mano con el destornillador adecuado y listo. Sí, es un buen consejo. Tengo pasacable el abuelo desde hace años. Ese es el tema. Lo tenés hace años. El de ahora te aseguro que no va tan bien. Sería genial un video de palancas de fuerza mecánicas y torquímetros. Sí, estoy debiendo ese video, querido Adriano. Mangos de fuerza y torquímetro. Torquímetro de SAFE, cómo calibrarlo y demás. Esos videos están faltando hacer. Lo que pasa es que bueno, estoy generalmente con poco tiempo y eso sí lleva un desarrollo mínimo, pero lleva, dónde ponemos para grabar, que se vea, porque hay que hacer un par de maniobras que se tienen que ver para que quede claro el concepto. Tano, ¿instalaste alguna vez diferidas de la marca Femto? Sí. Quiero saber qué tal son. Quiero comprar una canilla para mi cocina. Mirá, ha pasado que en algunas tenía, por ejemplo, monocomando, si te referís a monocomando, ha pasado que en algunas los primeros días perdían por los O-ring del cuerpo. Después se solucionó solo. Y en otras las he instalado sin ningún problema. Hay casas de sanitarios que la tienen como marca, digamos, de genérica para sacarte del apuro, como puede ser en bombas Pluvius y ese tipo de marcas. Pero sí, he instalado, si te pierde una gotita, estamos hablando de monocomando, ¿no? Si te pierde alguna gotita por el cuerpo, tenele paciencia que se cura. Pero no hay un parámetro o un estándar de calidad muy definido. También sería genial un video cómo encavar masa. Sí, eso también. Hay varios amigos que me piden videos de cómo encavar masas con la cuña, la cola, todo como corresponde. Lo vamos a hacer también, está pendientes. Cuando lo mencionó el amigo el destornillador con torquímetro, me vino a la cabeza Nipex o alguna marca de esas, pero bueno. King Tonic tiene ese torquímetro para pancha de Yo tengo una cinta. Bueno, la cinta Orbis es buena. Todo lo de la marca Orbis es relativamente bueno. La verdad que la Watford va muy bien. Las griferías Hidromec, no, ni me hables de Hidromec. Ni me hables de Hidromec. Es lo más triste que hay cuando terminaste de armar un laburo y tenés que renegar
por factores que no tienen nada que ver con vos. Y no me vengan que nunca tienen que ver conmigo porque son griferías problemáticas. No sé dónde está, todos sabemos dónde está el problema en esas griferías. Pero bueno, el cliente es el que... Así sale también, porque yo la pongo, la tengo que sacar, a mí me pagás por ponerla y por sacarla. Porque no, hay veces que no es culpa del plomero, sino que son griferías con falencias. Me acuerdo, en una época, hace varios años atrás, en Easy vendían griferías a 15 cuotas, sin interés. Se cambiaban monoscomando, pero eso eran, no les quiero mentir, pero 5 o 6 por día en una época se hacían esas griferías. Y era ponerla, que la vayan a cambiar y la que traían, verde que no pierda, se renegaba mucho y se ganaba poco, porque ¿qué se le puede cobrar? Pero bueno, son los gajos del oficio. ¿Sí? ¿Cuánto es 97 huevos más 5 huevos? ¿Qué sé yo? No sé, más de una docena debe ser. En Uruguay la más común, aceptable, es la Rimotti grifería y funciona. Bueno, es bueno saberlo. Estaría bueno que hagas un video sobre autos y motos clásicos. Sí, hay muchos comentarios sobre videos de mecánica que andan dando vueltas de algunas cosas que yo he armado, que yo he mostrado. Hay muchos comentarios sobre el Torino. Por ejemplo, había un muchacho que leí antes de arrancar que decía, tengo el Torino 4 bancadas, me calienta, ¿qué puede ser? El Torino 4 bancadas ya de movida es calentón, es un motor que trabaja con temperatura. Pero bueno, si está por encima de lo normal, o sea, ya te hierve el agua, te la tira, te la expulsa, empezá a revisar la bomba de agua, que tenga todas sus paletas, sus aspas, que el radiador no esté tapado, que no se haya trabado el termostato. Y si todo eso está bien, ya empezá a mirar la tapa de cilindro. Así nomás. ¿Qué estaría bueno que hagas un... Significa que Mario Armando donó 3.000. Acá nadie tiene que donar nada. Yo no quiero que nadie done nada porque ni siquiera sé dónde va esa plata. Así que no quiero que nadie done nada, no pongan me gusta, no se suscriban. No quiero nada. Sinceramente no quiero nada. La verdad no, ni siquiera me había dado cuenta de ese detalle. No, no estoy inscrito en YouTube para cobrar, así que no sé. La verdad no tengo ni idea. Hola, Tano querido. Sí, Pablo, te mencioné mañana, porque te conozco, mañana cuando mires el vivo grabado, vas a ver que te saludé al principio. ¿Tenés algún secreto para sacar cerámicos de baño sin romperlos? Me pierde un caño de agua y no se consigue. Calentalo, tratá de calentarlo. Pistola de calor y abrirle la junta con, no te digo con una moladora porque es medio rústico, pero con una hojita de sierra y después, bueno, paciencia y suerte. Paciencia y suerte. También hay cada plomero que te hacen gastar plata al pedo. Sí, por supuesto, hay de todo. No es que orinamos agua bendita, Roberto, ¿eh? No, nosotros también tenemos las nuestras. Pero hay veces que vamos con toda la buena onda, hacemos un buen laburo y hay otros factores. Por ejemplo, la mochila de plástico, si es la ideal, bueno, tenés un changüí de que ande, porque es la ideal. Pero compran cada mochila o cada grifería de plástico económico que para sacarle las pérdidas, y el momento más triste que hay es cuando la lograste dejar lo mejor posible dentro del marco de lo normal, que es lo mínimo y te dice, hay un momento que se para la clienta frente al inodoro y vos estás ahí como diciendo, ya junté todo,
es tanto, me voy. Ah, noto que pierde 2 gotas. Espere que se asienten las gomitas, señora. Esa es la respuesta, porque si no, créeme que algo más que tocas ahí, en vez de solucionar, complicás las cosas. Soplete, bueno, yo no quería que meta fuego, pero sí, pistola de calor, capaz que más. Pero el soplete, muchos lo usan para sacar pintura vieja de las paredes. Tiene el poder de obviamente quitarle la succión al elemento que lo esté pegando y sale. Bueno, ahí Juanqui más o menos está haciendo una exposición, algo parecido a lo que yo dije. Lo sacó con la multiherramienta oscilante que ha logrado buena fama. Yo esa no la tengo. Yo le doy con la sierrita hasta que le desvinculo la junta y pistola de calor y traerla de a poquito. El famoso hilito de agua, sí, el famoso hilito de agua. Me ha pasado de negárselo, yo sabiendo que estaba. No, no, ya para. No. Han hecho un bollito de papel higiénico y lo han apoyado en la taza y me dice, mirá, ahí está, pierde. Hasta acá yo llego. Es tanto, chao. ¿Cómo hasta acá yo llego? Compre algo de más calidad o se la desinstalo y llévesela al ferretero o al de la casa de sanitarios y que él le explique cómo solucionarlo, porque esto está bien. Vamos a hacer eso, sacala, yo te pago igual, listo, la saco, llévesela así, dígale, el plomero lo dio todo, pero pierde un hilito. El tipo, venga a la tarde, la puso en una silla, me contó, la puso en una silla, la llenó con agua, puso un fuentón por donde es la descarga. Dice, señora, esto ya es así, esto es lo que va a perder, o sea, no hay manera de corregir esto. Con el tiempo, el obturador va a copiar bien el dibujo del asiento y va a dejar de perder ese chorrito de agua. Ay, seguro, querido. Bueno, me llamó, la tuve que volver a instalar. Pero eso es lo que no cuentan otras personas. Eso es lo que no cuentan otras personas. ¿Por qué? Porque se manejan con materiales de primera, lo hacen en la casa de la abuela, en la casa del amigo, en la casa de mamá. Mañana mañana te bajo el tablero porque me equivoqué, me dieron con un palo, mañana te lo bajo, lo pongo ahí. En la realidad del técnico, el día a día del técnico, una cosa es estar en obra. Hay que tirar caño de acá para allá, de allá para acá, listo, con tantos codos, tantas curvas, tantas T, tantas... Y otra cosa es estar en los domicilios con la señora mojando el papel en la taza del inodoro para ver si pierde. Pero bueno, es buena, Gustavo. La verdad que no he renegado con Quija. No he renegado con esa grifería. En mi casa terminé colocando el viejo y querido depósito embutido. Sí, sí. Sabes que por lo menos por 30 años no vas a tener problemas. Y desde que se inventó la boya copito, o copita, o como le quieran decir, menos. Yo instalé a un cliente en el año 2000, le instalé uno, y es el día de hoy que sigue funcionando. No me acuerdo, porque tiene 3 baños esa casa. No me acuerdo si en el último service que hice le cambié la boya de descarga, pero por cambiarla, porque no perdía. Tendría que pensar porque me parece que le dejé la misma. Y no te estoy mintiendo en nada. La oscilante va como piña. Es verdad. La pistola de calor Skill es buena. La línea Skill en líneas generales es buena. Tengo la moladora, la agujereadora y la pistola de calor. Para la batalla va.
Por ejemplo, toda la instalación, que no fue una gran instalación, pero para que tomen como referencia de gas que hice, del famoso caso que le cortaron por cliente ausente, la hice toda con amoladora Skill. O sea, ¿qué le llamamos toda? El corte de caños, el pasarle la amoladora al niple a roscar para obviamente comerle la pintura epoxi, la canaleta que tuve que realizar, o sea, la hice toda con la Skill chiquitita, sin problema. Son buenas en líneas generales. Hay que tener la precaución de cuando se trata de amoladoras, cuando uno llega, una, una pinceleada para sacarle un poquito la arena, porque hace desastres en cualquier lado. Pero en los motores lo hace. Entonces, igual la que más he utilizado y la que más castigo tiene y la que más se la sigue bancando son las Black Decker. Después de cambiar y cambiar depósitos plásticos. Sí, hay unos que tienen dos agujeros redondos de este diámetro. Andá a meter esta mano para atornillar ahí adentro, regular el flotante. No, está pensado. Después seguro el ingeniero que la diseñó, ¿qué va a ser un ingeniero? Es verdad, mi vieja tiene una mochila de esa, de tener que levantar el palito, de carga. Le hizo de todo el plomero, ¿no? Y sí, porque tienen errores, querido Roberto, tienen errores en las matrices, que son décimas, pero el agua se escapa. Entonces no lo va a poder corregir. No te digo nadie, ¿no? Porque alguno va y te lo corrige, pero el plomero que cumplió con la tarea de armarlo, instalarlo y dejarlo funcionando, y va a poner todo de sí para corregirlo, pero la fuguita va a estar. Pierde, claro, pierde hasta que se acomoda el obturador. Las Moncoto tampoco son buenas. No tengo buenas referencias. Querido Ricardo Avelluto, bienvenido. Martita, mijo, si yo le pago para que no haya hilo, no tiene que haber hilo, querido. Compre elementos de calidad, Martita, y no va a haber hilo. Igual, bueno, sí, tiene razón en su exposición. Si yo le pago para que no pierda ni una gota, no tiene que perder ni una gota. Pero también tiene que ser un elemento fiel. No, los calefoncitos esos de colgar de 9 pesos, 13 pesos. Vamos, déjense de joder. Ay, pero pierde una gotita. Pierde una gotita por la flor el calefoncito. ¿Y qué querés? Lo pagaste 8 pesos. Viene el tacho, la resistencia, las dos fichas, la canillita y la lluvia. Una gotita te va a perder. Y si no, bueno, por algo perdiste el medidor del gas. Ricardo Avelluto, arribato, mi amigo. Te hacían bajar la llave de la luz a la altura que para dormir con el codo. Tal cual. Ese tipo de berretines, querido Jorge. Los famosos clientes sopladores de nuca. Nuca frías. Sí. La llave de caño Watford de 1,5 pulgadas, ¿la seguís usando? Sí. Y te puedo decir que da muy buen resultado. La verdad, quizás no tiene la rigidez de una Robus. Vos la Robus la sentís rígida. Pero no es una banana, no es endeble. Yo la he llevado a la instalación que te comento y la desarrollé toda. Con esa y con la... Ya la voy a encontrar, lo que pasa es que está bajo todo. Y con esa rompí la Ruchi. O sea, todas las instalaciones que vengo desarrollando hasta ahora
las trabajo. O sea, si estamos hablando a media y 3/4, ¿no? Con la de 1 pulgada Jadever y la de 1,5 pulgadas Watford. Y es, es una herramienta sólida. O sea, para lo que se paga. Y no es que digo, para lo que se paga y bueno, que Dios te ayude. Me dio resultado. La sigo utilizando. Es más, me dio más entusiasmo que tengo, no sé si llegaste hasta ese momento, tengo comprada la de 1,5 pulgadas total, que viene con cierto rebaje para, bueno, trabajar mejor en canaletas. Me dio más entusiasmo usar la Watford que la de total. Tengo taladro y sierra circular Skill hace años. Me gusta la marca y seguro me compraré la moladora. Solo porque la marca que tengo. solo por la marca. Sí, olvídate, te armás el elenco de esa herramienta, de esa marca con todas las máquinas de herramientas. Está muy bien. Antonino instalaba los depósitos de hierro fundido con cadena de metal. Sí, le tenía que ir 2 días antes a murarle un enrejado para después subirlo y que si tira la cadena no se le caiga en la cabeza porque mataba al que estaba deponiendo. Tano, vos que conocés de motos viejas, yo tuve una Panther 600 del 48. Es una linda joyita esa, ¿eh? Una linda joyita. Una linda joyita. Casi tan interesante como la Triumph 500. Tincho Leo Pérez. Buenas noches. Yo siempre paso presupuesto con marca de materiales para saber que son de calidad y poder garantizar el trabajo. Sí, Tincho, sí, yo te entiendo. Yo paso la lista de materiales y la marca. Pero se viene dando un factor que yo lo que he comentado muchas veces o varias veces. Por ejemplo, antes, años atrás, te decían, te llamaban por teléfono, se me pinchó el termo, compré uno igual al que tenía, te espero, vení y cambialo. Esa era la conversación. No, ahora no puedo, estoy trabajando. Cuando terminás, de última te quedás a comer en casa, medio en joda, medio en serio, pero hoy me lo tenés que cambiar. Ahora pasa que empiezan. Podés venir que veo que el termo pierde agua. A ver si se puede arreglar. A ver de dónde sale. Bueno, uno va con la linterna, mira lo flexible, arriba está todo seco, no hay una gota de agua, hay telaraña, grasa, agua no. Está pinchado, señora. Qué macana. Bueno, sí, me imaginaba que esto, que lo otro. ¿Qué me recomendás? Sayar, Rin, Sherman. No hay problema con eso. Bueno, carga inferior, superior, lo que corresponda, lo que amerite. ¿Qué no me recomendás? Señorial Zafiro y Ecotermo no va. Bueno, dale, te llamo en una semana. Listo. 20 días después, un mes. ¿Te hablo por el cambio de termo? Sí. Bueno, ya lo compré, vení. Cuando vas, compró. El señorial Zafiro, que vos le bajás uno de 80 litros, le tenés que subir uno de 52, alargarle los niples o subir, pero te dice no, lo quiero apoyado en el mismo soporte. Bueno, tenés que alargarle los niples de conexión, toda la bola. Y te dice, no, porque estamos nosotros dos solos, mi marido y yo, los chicos ya ahora no están, ¿viste? No se necesita tanta agua caliente. ¿Para qué me hiciste que te diga cuál va, cuál no va, esto, que el otro? Y es un tema. Y te pelean la mano de obra. Hoy en día cambiar un termo son 100 pesos. ¿Te gusta, no te gusta? De ahí vemos. De ahí vemos. Pero son 100 pesos. Ponelo vos. Tanto. Son 100 pesos. Hasta que se asienta, hermano, la gotita va a estar. Siempre. Tuve Triumph Tiger 500 y una Guzzi Lodo ya. Anduviste en lindas máquinas, ¿eh? Buenas noches, llego tarde. ¿De qué están hablando?
¿Cómo va, querido amigo Electrón? Estamos hablando de herramientas, experiencias, cosas que pasan en las tareas cotidianas que uno realiza. Por ejemplo, cuando se complica algún cambio de termo, alguna mochila de baño de paupérrima calidad que a uno le hacen instalar y pretenden que no pierda una gota. Bueno, el día a día de los técnicos que otros youtubers, no me considero youtubers, pero ellos sí, que otros youtubers, nada de esto les pasa. ¿Por qué? Porque lo hacen en la casa de la abuela, en la casa de mamá, y con materiales de primera, que son todo donación o colaboración de la ferretería amiga o de la marca X. La vida día a día en los domicilios es otra. Bueno, qué bueno que haya gente que me entienda. Eso ya es muy bueno. Pero como te decía, por lo menos yo le avisé el inconveniente de las calidades después allá. Claro, claro, claro. Este es mi presupuesto con estas marcas. Porque yo ya sé que voy a tardar tanta cantidad de tiempo en desarrollar la tarea. O sea, y va a quedar de esta manera. Te vienen con... Me ha pasado de pedir, por cuestiones de confianza y de saber que funcionan, materiales Polimex, codos Polimex con calcaño, te vienen con el IPS, que tiene la mitad del paso, y después tenés que renegás, terminás renegando. Pero así es en todo, ¿no? En caños, cables, térmicas. Bueno, todos critican a la SICA, pero la SICA es la de batalla, está en todos lados. O sea, a nadie le gusta, pero es la que se pone siempre. Y en electricidad, encima del presupuesto es más puntual. O sea, quiero esta térmica de esta capacidad, de esta marca, con este cable, de esta marca. Y compran cable por Facebook, que el de... Es lo mismo que vayas a una ferretería y el tipo agarre el rollo de 1,5, se lo tache y le ponga 2,5, por no decirte 4, y te lo venda por 4. Es un desastre, es un desastre. Y la gente, por especular, por ahorrar, terminamos renegando nosotros. Sí, Tano, vendí todo lo que quedó. La Chevrolet Apache 60. La uso para laburar. La Chevrolet Apache es un caño. Ricardo Avelluto. Aparecieron los motoqueros. Tuve NSU, Norton. Salían de abajo despacio. Después. Sí, eran. Pero tenían una fuerza que podían salir de abajo de cualquier cosa. Eran hermosas. Esas motos eran hermosas. ¿A qué profundidad mínima recomendás enterrar los caños de riego de PVC que no afecten los rayos ultravioleta? 40 centímetros. 40 centímetros y tratá de protegerlos con algo, porque a 40 centímetros, si estamos hablando de riego, estamos hablando de jardín. En los jardines es muy probable que plantes algo y hacerle alguna protección porque es una palada. Pero los rayos UV no te lo afecta ya ahí abajo. He hecho instalaciones de esas en Parque Leluar y con las dimensiones que te comento y no ha habido problema. Recuerdo su anécdota del recambio de termo. Quería que un quemador. Sí, bueno, esa fue mortal. Esa fue mortal. Me ratoneó una entrerrosca y quería que yo a otra persona se lo hago. De hecho, valga la redundancia, he realizado, vamos a decir, un video desarmando en tiempo real un quemador porque se lo tenían que llevar a la costa. O sea, de un termo viejo, sacar el quemador con el termostato para llevárselo a la costa, para armar un termo allá. Lo hice en 10 minutos.
A ese cliente mis 10 minutos no se los regalo ni por casualidad. Le dije que no. Le dije no, no tengo tiempo, no tengo las herramientas, no puedo, no quiero. Ah, bueno. Pero nada, no. Hay gente que no vale la pena. Cable de ferretería ESIRAM 2178. Claro. Te pedían una marca de materiales y compraban las que no recomendás. Porque eran más baratas. No me hago responsable de cómo. Claro, es lo que sí, es tal cual. Pero te dicen es lo que hay. Pero es abismal la diferencia entre lo que uno pide y lo que traen. No me decís ni que son parecidas. Son dos cosas distintas. Hola, Tano. ¿Instalaste griferías marca Hasgo? No. Hasgrohe no. No instalé de esas. No he tenido la suerte o el disgusto. No, cuando instale la primera te cuento. Compré un Suzuki 1000 impecable. Y que es hermoso. ¿Qué voy a opinar? Cuidalo y anda despacio, porque eso vuela. Eso es una nave. Cable de aluminio y motores con bobinaje de aluminio. Eso es lo que se está vendiendo. Así, el famoso Alukov, que es más aluminio que cobre, y bueno, los motores de ventilador que vienen bobinados en aluminio. Un desastre. Iran 2183. ¿Cuál era la otra? Pues no estaba mal la que dijiste, ¿eh? 2178, no, sí, 2183. Yo lo que tengo ganas de armar, en cuanto se me den los factores, una... Lo ideal sería armar un karting, pero ya la verdad que no estoy para andar en karting. Pero tengo ganas de armar una FA, alguna maquinita de esas. Alguna Pumita 100. Un Serie 2, ¿no? Serie 1 no. Después me anoto en el Club Puma. A mí me ha tocado trabajar con clientes que solucionarle su problema me llevaba 15 o 20 minutos. Y cuando paso el costo del trabajo no lo aceptan ni cancelan. Eso es lo que pasa siempre. Yo, ahora que están las herramientas de la tecnología, desde el momento que uno tiene el primer contacto por teléfono, que rara vez es por llamada, ya es generalmente por audios de WhatsApp, y uno más o menos ve para qué lado apunta el sol. Mándeme un video lo más clarito posible, porque encima mandan videos de 5 segundos, como si se les gastara el rollo. Mándeme un video lo más claro posible y yo le doy un presupuesto. Porque yo la visita a su domicilio, la visita técnica, la tengo que cobrar 40 pesos. Me ha pasado de ir a domicilios, dar un diagnóstico, después te llamo y que me digan, no, que mirá, en base a lo que vos explicaste y mi marido que se dio un poco de maña, lo resolvió, como diciendo, te agrando el ego, que gracias a tu devolución lo pudimos hacer y nos sacaste de un apuro. Yo no te quiero sacar de un apuro, yo quiero realizar mi trabajo, a ver si me entendés. Entonces, si vos esperás una devolución técnica con lo que hay que hacer en determinada situación, son 40 pesos. Después se te descontará de lo que es el trabajo. Me manejo así, gasto menos, reniego menos y facturo un poquito más. Créeme que es así. Amoladora chica, ¿qué marca te recomiendo? ¿Para qué uso? Porque estoy por incorporarla de Total. Hay que ver para qué uso.
un grupo electrógeno no pudimos soldar el rotor. Lo emparchamos con aluminio y cable durazno. Y en el momento se hace lo que se puede. El que más plata tiene es el más pichi. Sí, tal cual, tal cual. Me ha pasado estar en cada casa que vos decís, bueno, esto es una casa de narco. Y que te ratoneen hasta, no sé, un flexible. ¿No se podrá solucionar? Hay que cambiarlo. Está cortado. Bueno. Y un vaso de agua no te lo ofrecen, pero ni por casualidad. Te podés decir. Yo le he dicho. ¿Me abre que salgo 5 o 10 minutos? ¿Tiene que comprar algún repuesto o algo? No, me voy a comprar una gaseosa. Y me voy a comprar una gaseosa. No tienen obligación de convidarte nada, pero sos un ser humano, estás al rayo del sol haciendo, señor, un vaso de agua. Muy probablemente le digas que no, por decoro. Y cuando vayas a la ferretería te compres una gaseosa. Y me ha pasado de estar en casas humildes y que digan acá el que viene a trabajar es como el que viene de visita. Te sentás a comer. Te da un poco de calor también, porque no es, uno va a trabajar. Pero pasa que los que más tienen son los más ratones. Es así. Lo prende fuego en vivo, onda ritual. Sí, el tema del karting, tengo que hacer el video de esa historia. La verdad que fue una historia bastante bisagra en mi vida. Siempre de la mano de mi amoroso padre y sus cagoneadas. Sí, así mismo. Qué bueno escuchar a alguien con... Bueno, muchas gracias, Leo. No, es el día a día de lo que se vive. Pasa. Yo empezaba a cobrar las visitas por presupuesto. Claro, tal cual. Es la forma ideal. Vos cobrás el tiempo y el diagnóstico. Y si aprueba va contemplado en el precio final para el cliente. Totalmente, le decís, este es el presupuesto menos esto. Cuando querés llamame. Cuando empezás, te fumás todas las historias. Cuando recién arrancás, sos el che pibe, sos el gilazo. No, no sabés. Cuando arrancás hasta te mandan a podar el árbol. Pero pará. No. 30 años atrás te entiendo. Hoy ya no. Ya hay cosas que hay que decir, bueno, cuando solucionan esto, yo vengo. Porque está lejos de que yo pueda trabajar. Y no porque sea que, ay, me ensucio las manitos. Porque no corresponde. Porque yo tengo que tirar la chomba y vos no me vas a comprar otra. Entonces, limpia esto como corresponde, después yo vengo y lo reparo. Yo estoy pensando en comprar una moladora de 9 en top. Yo estoy con ganas de comprar una grande. Tengo la grande de total. Estoy con ganas también de comprar una grande saliendo de, digamos, las marcas tradicionales como para probar algo. Porque están pidiendo mucho video de máquina, 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 máquina. Pero yo acá no tengo la rotación que por ahí tiene Panchejo, Larry, que están permanentemente con máquinas que no usan. O sea, bueno, Larry no sé, por ahí las utiliza un poco más porque hace demostraciones y ese tipo de cosas. Pero el otro Gil puede llegar a tener, no sé, 2 sensitivas, 4 amoladoras, 3 agujereadoras. No las sabe usar. Sí, sí, todo depende de quién te toca, Tincho. Todo depende de quién te toca de profesor. Yo he hablado con gente que me dice, trabajé toda mi vida y lo único que tengo mío es la bicicleta. Y vos ves el tipo donde estuvo trabajando y decís, tendría que tener por lo menos 2 autos este hombre, una camioneta y la casa, no vivir con la madre. Pero bueno,
son realidades. Yo ya no, mi mano de obra no la regalo. Que digan lo que quieran acá, me importa tres pepinos. Yo sé cuando llego a un domicilio cómo me planto, cómo hay que empezar, por dónde. Eh, ¿Viste cómo es? La realidad día a día es otra. La realidad día a día es otra. Amoladores Stark, son... Sí, Gustavo, tenés razón. Las amoladoras y las agujereadoras Stark son descartables. Pero yo tengo una agujereadora Stark, que es la que vendía Easy, hace no menos de 10 años. Y todavía funciona. Tiene un juego terrible el mandril, o sea, difícilmente la vayas a mantener en centro. Pero si le hiciese el buje nuevo, la puedo seguir utilizando porque el motorcito todavía es fiel. Pero estoy seguro que le hago el buje y se quema, así que digo, no voy a perder ni tiempo en eso. Y ahí vas a tener que ir a una de Wall, seguro. Una de Wall, una maquita. Esas van muy bien. Y son industriales, para uso industrial. Ni agua ni comida después no quieren pagar. Y te dicen, me trae las facturas oficiales de los repuestos, de los materiales repuestos. O sea, nada de que te anoten, sino que te hagan un ticket. Hay veces que hay gente mejor perderla que encontrarla. La casa humilde siempre es mejor. Sí, 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 sí. Estaría bueno tener un torno para hacer las cosas básicas, o sea, lo necesario del taller sin tener que llevar a otro lado. Como hablábamos la otra vez, girar entre puntas, eh, esmerilar determinadas cosas, alguna rosca, algún buje, ese tipo de cosas sí, es necesario tener un tornito. Dame la doña para eso. Marcelo Tano, desde Junín. Saludos, Marcelo, gracias por estar, gracias por aparecer en el vivo. Acá hablando un poco con los muchachos de lo que sufrimos día a día los técnicos. Bueno. La agujereadora Stark amarilla la regalé porque estaba descentrada, porque la carcasa se la... Eso es lo que... Bueno, yo tengo una gris, que no sé si es un modelo posterior a la línea amarilla o anterior, que viene con un buje, reforzando la carcasa. Ese buje se gastó. Tano, ¿tenés alguna anécdota en donde el trabajo que hiciste no pudiste disponer de dinero para remediar algún error que pasó? En algo y se cayó una rama? No, sí, bueno, ¿tenés alguna? No, no, no tuve grandes accidentes, llamémosle, que no haya podido eh, remediar. Una vez se me partió un bidet, por ejemplo. Lo compré, lo compré. Un bidet y una vez había instalado un inodoro, había hecho la destapación, instalé el inodoro, le dije al matrimonio, le digo, pruébelo 2 o 3 días, vengo y le cambio el kit de sujeción porque los tarugos estaban zafados, uno apretaba, el otro no. Bueno, la señora pesaba 135 kilos. No sé si quedó una arandela o algo, porque uno empieza a hacer maniobras para que apriete, no apriete. No sé si quedó una arandela pisando. Cuando se sentó la señora se partió la taza del inodoro, la tuve que comprar yo.
Y en una casa partí un bidet y lo tuve que comprar. ¿Qué va a hacer? Cuando uno se la manda, se la manda. Pero no me ha pasado de no poder, o sea, de decir no. No. Sí, no me gustó. No me gustó porque no me sentía al 100% culpable de las situaciones. Sobre todo la del bidet. Pero bueno, me ha pasado. Eh, claro, no, la mía, la mía es un poquito posterior, 2007. Las que aguantaron las Crown chinas, pero industriales. Estamos hablando de otra época de China. Cristian, hola Tano, ¿pudiste probar la Pico del Oro Bremen de 10 pulgadas, 39,58 industrial, doble cremallera con mango rojo? Sí, la tengo en el taller. Es un avión. Es un avión. Va muy bien. Mañana la podría mostrar esa Pico del Oro. Mañana la podría. No es barata. ¿Eh? Si te querés sentir un semicheto, es una de esas. Una profesora de matemática mía una vez dijo, no saben lo que corta la cerámica del inodoro, chicos. A mí lo que me pasó, que me llamó el tipo y me dijo, mi señora fue al... Pero no inmediatamente, o sea, hubo un par de usos posteriores. Mi señora fue al baño y se reventó el inodoro. Bueno, paso. No, sí, pasá y comprá uno y ponelo. Bueno, eran celestes, los artefactos azules, celestes, estaban medio... Eran azules en esencia. Conseguí uno blanco y le compré uno blanco y ya está, yo no puedo hacer más. O sea, mi responsabilidad va a alcanzar hasta la plata que me pagaste. No voy a recorrer toda la capital federal para conseguirte un inodoro de los Traful, esos que venían con la piletita que después caía abajo. No voy a recorrer toda la capital para conseguirte ese inodoro. Ya está. Yo te compro un inodoro, te lo repongo gratis, listo, disculpame, ya está. Pero va a entrar dentro de la plata que te cobré por hacerte la reparación. Hay que evaluar un montón de cosas. Yo le dije que el inodoro estaba flojo. Me estoy haciendo cargo de algo que no vi cómo pasó. La señora no se lastimó. Sí quedó de upite con 2 millones de cosas. El, el, la descarga de ella y el agua toda salida, bueno, sí. Tragicómico y bueno, pero o sea, yo generalmente siempre como pruebo un inodoro cuando lo pongo me siento, lo tanteo, está firme, está rígido. Tendría que haber saltado ahí, en esa prueba, pero bueno, qué sé yo. Me, me adjudicaron la culpa, me hice cargo. Yo laburé en un, yo laburé en un domicilio haciendo electricidad y plomería y estoy con vos. Las casas humildes nunca tuve problema de presupuesto y gente macanudísima. Tal cual, Pablo, es así. Era rellenita la... Y mirá, no sé si no estaremos hablando de la misma. Marcelo Rae. Marcelo Rao. Algunas personas no saben reconocer el trabajo de ustedes los técnicos y especialistas. Me molesta que cuestionen sus honorarios cuando no tienen ni idea. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. A veces te dicen, le decís X plata, no sé, 90 pesos. ¿Cómo 90 pesos? 90 pesos. ¿Ganas más que yo soy profesional. Yo también soy profesional, sí, pero yo soy abogado, tengo un estudio. Y bueno, ¿y qué crees? Yo tengo un taller. ¿Vos sabés hacer lo que yo hago? No, por eso te llamo, es tu campo. Bueno, el día que yo te llame me vas a cobrar 200 lucas la visita. Entonces, ¿quién es el que está estafando a quién? ¿Eh?
Y te calentás. Y medio que te dan ganas de plantártele ahí y pegarle un gancho. Pero encima abogado, ¿qué le vas a hacer? Esa de que te tiran cuánto pretendés ganar, ¿qué te importa vos lo que pretendo ganar? ¿Vos lo sabés hacer? No, bueno. Ah, eso es tu campo. Y bueno, si es mi campo, déjame que labure. Cuando yo voy a tu estudio, como he ido, y no estoy hablando de mi abogado, Daniel Paleiro, que lo aprecio un montón, estoy hablando de un colega suyo, cuando yo voy, son 200, listo. Y no les tiembla el pulso, no les tiembla nada. O sea, transferencia, sí, ahí está el alias. QR, pero no, nosotros, ¿cuánto pretendes ganar? No sé, tus hijos comen, tus hijos viven, se visten, usan zapatillas. Bueno, las mías también, loco. Entonces, a mí me garpas. Lo que habrá sido levantar la señora. Dice que se agarró del bidet y él le dio una mano y la fue incorporando y la sentó en el bidet y le llevó un vaso de agua. Antonio Quiberoni. Antonio Quiberoni se llamaba el tipo. Y la vieja no me acuerdo el nombre, pero Dios la tenga en la gloria y no la deje salir. Qué imagen la de la señora en ese momento sublime. Terrible, terrible. Claro, compré un set de llaves milímetro Biasoni, muy linda. Sí, estuve mostrando unas Biasoni que tengo en la cartuchera generalmente para service y estaba mostrando un poquito los detalles y demás. Son lo más parecido a la línea nueva de Baco, salvando algunas distancias, ¿no? Pero es ese estilo. Espero que esa parte del vivo se haya visto porque vi que no había fluidez en los comentarios, pero no estaba no tenía ni idea ni conocimiento que se había cortado. Después parece que andaba todo bien. Abrazotes. Bueno, empezamos bien con el nombre. Hola Tano, ¿lo mejor en inodoro Ferrum o hay algún tapado? No, no, dale con el Ferrum, dale con el Ferrum. El que no tiene buena barrida es el capea. El capea, vos agarrás un balde de lo que yo llamo pacau de pobre, lleno hasta arriba de agua, se lo tirás así y hasta que se baja tarda 10 minutos. No tiene barrido. Por más que le regules la boya, lo que tenga, y si tiene depósito en la pared, le regulás el tiraje, si tiene mochila, no barre. No sé en qué lugar hicieron los diámetros muy chicos, los capea no sirven. Tincho Pérez, los peores clientes son los que quieren pagar y después le dicen que te quieren explicar cómo hacer el trabajo mientras estás. Olvídate, olvídate, olvídate. A mí hay 3 frases que no me podés decir porque ya directamente me predispones mal. Y depende en qué momento me las digas, no te hago el trabajo. Así nomás. Que digan lo que quieran. Creído. eh, Esto no lo hago porque no tengo tiempo. Es una boludez y te debo algo. A mí que me digan esto no lo hago porque no tengo tiempo, me indica que está tirando abajo mi oficio. Bueno, hacete el tiempo y hacelo vos. El domingo seguramente podrás. Yo prefiero dedicarle el tiempo a otras personas. El famoso esto es una boludez. Bueno, llama a un boludo. Yo soy técnico. ¿Y te debo algo? Claro que me debes. Obvio que me debes. Desde el momento que vine y puse las herramientas acá, me debes. ¿O qué te pensás? ¿Que yo tengo la plata para pagar peaje, nafta, para venir a verte a vos? ¿Cómo te van a decir te debo algo? Yo no entiendo en qué cabeza entra eso. ¿Te debo algo? ¿Te debo algo? Es ¿qué te debo? ¿O cuánto es? Pero ¿qué te debo? No te debo algo. Obvio que me debes. Me debes plata. Pero bueno, son cosas que hay que lidiar día a día con los
La Bremen está un poco más cara que la Stanley, pero no es inalcanzable. No, inalcanzable no es, ¿eh? Yo la compré a modo así de fogue. Fue como un desfogue, pero está en esos valores. Ya la voy a mostrar. Pasa que hay unidades dando vueltas y a un cliente le querían cobrar 800 lucas para pedir no sé qué cosa para la obra social de la... Mirá, ahí tenés un ejemplo. Para que le cubran los medicamentos. Claro, porque sería... sí. Ay, sí. Si tiene esa guita no va a andar pidiendo un subsidio. Quédate tranquilo. ¿Alguna vez instaló inodoros flotantes? Sí, he instalado inodoros flotantes y ahí tenés que tener mucha cautela, hacerte una plantilla de cartón. Por suerte no han sido modificaciones, han sido baños desde cero. Y lo único que tenés que tener o al menos yo con las dos únicas premisas que trabajé fue con la plantilla de cartón, con la descarga y los 4 agujeros donde van las brocas y esa parte hacerla netamente en hormigón para que la broca reviente obviamente y no cuando alguien se siente a deponer se venga con inodoro y todo, porque ahí sí ya estaríamos hablando de una moneda importante. 130 kilos tenía que... 135 kilos la señora. Era como una heladera Siam, pero con un pulovercito negro y... Bueno. Pero ahí me la comí por buen tipo, porque esa hora no se lo reconozco. Roca, querido. ¿Y Roca qué tiene? Es un inodoro común. O sea, no es un tapado. Estamos hablando de cosas de batalla. Buenas noches, Fede. Bienvenido. Bienvenido al vivo. Capea queda el agua muy abajo. Se mancha fácil la taza. Olvídate. Capea tiene un montón de problemas. Entre ellos que no descarga. Y claro, queda ahí toda la costra de masilla. Ya sabemos. Yo compré un kit de destornilladores aislados total que he visto en uno de tus videos y funcionan muy bien. Gracias por ese video. Bueno, gracias a vos por mirarlo. No, yo verdaderamente en lo que es herramientas aisladas, si bien nunca fueron mi pasión, pero acá en el canal, usá las herramientas aisladas para la corriente. Bueno, listo, vamos a usar las herramientas aisladas. ¿Cómo las probamos? Si yo puedo, yo cualquiera que trabaje con la electricidad, no es que yo soy el campeón, pero cualquiera, o sea, cuando yo empecé a trabajar, comprar una pinza china que tenga los dos mangos era un lujo. Yo arranqué a trabajar con la pinza desnuda y después le puse una manguerita y después, o sea que estoy acostumbrado a trabajar cuidándome con la electricidad. Bueno, vamos a trabajar como corresponde, con las herramientas aisladas. Listo. ¿Cuál es el fuerte de una herramienta aislada? La aislación. Si vos haces un video mostrando esta herramienta y decís, es una muy buena picoloro aislada, pero no voy a hacer el ensayo de probar si la aislación funciona porque ya hay un ente externo que se ocupa de eso. Entonces ahí termina el video y decís, listo, ya está. Compren esto. Todos saben a qué me refiero. Yo la prueba la hago con un transformador que multiplica la tensión por 10. O sea, le pones 220 y te salen 2200 volt de corriente alterna. Perfecto. ¿Cómo haces para probar en 1000 volt? Lo alimento con 110. Y después es fácil medir dónde está la fuga. Pero no voy a dar más detalles porque... Franco, buenas noches. Saludos para España. España es como una señora experimentada. España es la madre.
Me llamó un tipo el otro día para que le cambie 2 tubos LED a 2,5 metros de altura y me preguntó, ¿se te debe algo? No, está loco, está loco. No, no, y sí, claro que se me debe algo. No, pero el caso tuyo, Miguel, o sea, te subiste a 2,5 metros a cambiar 2 tubos y el tipo te preguntó, ¿te debo algo? La frase es, ¿qué te debo? Sí, hay un montón de frases, Fede, sí, la verdad que sí, hay muchas, pero esas son las tres que si me lo decís, se pudrió todo. Te debo algo. Esa la escuché un par de veces. Yo no sé en qué cabeza se le ocurre decir te debo algo. Estás llamando a un tipo para que haga una tarea. ¿Cómo te debo algo? Se da por sentado que me debes. Y mis palabras son, sí, sí, me debes. Bueno, ¿cuánto? Ah, ahora te hace la potente. Vieja chota. Los clientes que entran a recibir cosas por no comprar, ¿no? Oh, eso, esos clientes que empiezan a decir, no, pero yo acá tengo un pedazo de cable y tengo esto, y creo que me quedó también, a ver si tengo. Uno pierde tiempo, porque en ese tiempo va a la ferretería, compra, vuelve, lo arma y se va. La tipa saca 5 cajones de la alacena, no encuentra lo que estaba buscando. Después que lo encuentra, ya está viejo, quemado o roto. No, o dicen, tengo estos plafones de la década del 70 que está la lamparita y bueno, los traje de mi casa y los quiero colocar acá. Sí, pero estamos hablando de plafones de la década del 70, de la década del 80, que bueno, quizás muchos de los que están viendo ni habían nacido, pero se trabajaban, primero y principal, que eran un vidrio así de grueso. Venía para 3 o 4 lámparas, encerradas dentro de ese vidrio grueso. Se trabajaba con lámparas como mínimo de 60 watts. No faltaba el que le ponga de 100 watts, las 4, dentro de ese plafón cerrado. Era un horno eso. Todos los cables de todos los portalámparas recalentados, recocinados, se calentaban y se cocinaban, pero no por consumo, porque seguían siendo 400 watts. Por la temperatura del plafón se terminaban cocinando los cables de la caja. Y el amigo Miguel debe saber de esto. Y había que hacer la reparación. Y decía, loco, y yo estoy trabajando acá. Porque encima se calentaban hasta un punto que se ponían duros hasta prácticamente adentro del caño. O sea que a veces tenías que cambiar la bajada, que a veces era una bajada a un toma o una bajada a un punto y toma, o quizás era el puente a otro ambiente en una instalación pulpo. Y vos decías, esta vieja se le ocurrió cambiar los plafones, ya de movida le tengo que cambiar los 4 portalámparas. O sea, anda a comprar 2 plafoncitos, que se sale más barato. Tano, me despido. Juan, querido, disculpa, no tendría que haber leído tu mensaje, así ya te despido. Espero que, bueno, descanses, mañana tengas un buen día y, bueno, a disfrutar con la jefa. Eh, Dale para adelante. Eh, la próxima te espero, así seguimos charlando y me alegra tenerte como amigo acá en el canal. La verdad, un gusto. El concepto de fogue lo instaló Gregorio. En un comentario a Martita le puso, Martita, tengo un abuelo que tiene 90 años y necesita un desfogue. ¿Cuánto le cobra? Bueno, yo no tardé en adoptar esa palabra porque verdaderamente
no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. El amigo Gregorio, la verdad, fue acá está Martita diciendo, fue el mentecato tapado, siempre queda con el arañazo tapado. Tal cual, Ricardo querido, tal cual. Y además sacarle los cables colgando con un conector que se va. Tal cual, es renegar al divino botón. Estaba el reflector y el listón doble en la calle. ¿Qué hija de...? Sí, apareció el técnico X. Bueno, a ver qué dice. Mirá, pero mirá bien. Sí, a mí mi archienemigo le preguntó si le debían algo, es porque el trabajo estaría mal hecho. Callate, técnico X, que Miguel te puede llegar a dar clase. Sos un alumno de primer grado para Miguel, vos. Explica un poco cómo haces para presupuestar bien un trabajo. O sea, lo que esperás ganar por tu mano de obra. Bueno, es complejo el tema. Más o menos son distintas las áreas, si te tenés que trabajar en electricidad, en plomería o en gas, pero hay varios temas que tenés que tener en cuenta al momento de sacar un presupuesto. Obviamente te desvinculás de todo lo que sea materiales, le dejás la lista y que se ocupen. Yo no trabajo de mano de obra y materiales, trabajo por mi mano de obra. Después los materiales, si los querés sacar con la tarjeta, porque muchos dicen, le pido la tarjeta a mi prima, a mi tío, a mi hermana, hacé lo que quieras. Básicamente tenés que tener en cuenta qué cantidad de días vas a estar trabajando. Más o menos tenés que tener un panorama de eso. Después tenés que saber cuánto aspirás, que se podría decir necesitas o querés, pero aspirás a ganar por día. Hoy en día un técnico tiene que estar ganando entre 90 y 120 pesos. Si lo multiplicás por un trabajo de 10 días, más o menos vas a tener un número. Después, bueno, tenés que ver bien qué tareas vas a desarrollar por esa plata. Porque todo después se convierte en extras. Yo, por ejemplo, cuando encaré la instalación completa de agua fría y caliente, que saqué el termo para afuera, bueno, se cruzaron un montón de cosas que yo hice por encima del presupuesto. Que cambié el tanque, armé el colector, o sea, de plomería no quedó nada, se hizo todo. Pero en el medio se cruzó que a la mina se le ocurrió cambiar la pileta del lavadero, que la pileta del lavadero estaba desagotando en una caverna, o sea que tuve que hacerle el desagüe. Por ende, ya no quedaba lindo que el lavarropas desagote dentro de la pileta. Tuve que hacerle el ramal para el desagote del lavarropa. Después en la cocina, los caños de gas estaban todos con pérdida. Se hizo el gas. Obviamente, al bajar todo lo que es los azulejos y demás, quieren poner tomas. Para allá tenía un toma con dos adaptadores pirámide y enchufaba la pava eléctrica, la tostadora, el celular, la heladera. Bueno, todo eso se corrigió. Todo eso abarca lo que vendrían a ser los extras. Que los extras, ¿cómo se cobran? Los extras se cobran como trabajo. O sea, como si fueses a hacer esa tarea. Se incrementa bastante. Pero bueno, le estás ahorrando. Después se había suscitado en el baño de planta alta que mientras no había presión estaba todo perfecto. Pero cuando iba a ver la presión que hubo, le iba a tirar el agua dentro de la caja de luz. O sea, que tuve que canaletear todo alrededor de la puerta y pasarle la caja al otro lado. Bueno, son extras que se van incrementando. Entonces tenés que tener muy claro qué tareas vas a realizar en ese periodo de tiempo.
Y siempre sumate un par de días. Después, si lo desarrollas en menos, será un poquito más de ganancia. Pero yo me manejo de esa manera y me viene dando resultado. Después, bueno, cuando no se trata de trabajo de días continuos, que por ahí, por ejemplo, vos vas a desarrollar un baño. Los albañiles bajan todo lo que corresponda, revoque, contrapiso, bueno, vos sos el encargado de hacer desagües y plomería. Y por ende después armar los sanitarios. Bueno, vos ya no vas a cobrar cuando terminás de armar la cañería. Vas a cobrar una plata ahí y otra plata cuando terminás los sanitarios. Entonces ahí tenés que cobrar como calculamos más el armado de sanitarios, que tenés que calcularle que va a ser a 20 días. O sea que tenés que especular con un par de factores que el número que pasaste hoy a 20 días te siga sirviendo. Desgraciadamente, y aunque suene feo, ¿cuál es la única manera de saber que esa plata te va a seguir sirviendo a cada 20 días? Es hablarlo en dólares. Desgraciadamente es así. Después cuando son trabajos como un cambio de termo, eh, yo un termotanque de 80 litros, menos de 120 pesos no estoy cobrando. Tenés que firmar la garantía, tenés que hacerte cargo de si surge algún problema. Generalmente vas y están con 1 metro de caño de aluminio. Si vas a firmar la garantía, lo tenés que poner a reglamento. O sea, por ende, tiene que tener 50 centímetros de caño de cobre, reemplazar todo lo que falta en epoxi, las ventilaciones correspondientes, el tiraje tiene que estar ayornado, no es que le metés el fuelle corrugado y se acabó el tema. Es muy largo el tema de cómo cobrar. Yo y tantos otros, ya hace tanto tiempo que estamos en el asunto, que vemos un trabajo y sabemos desde hasta. Es así, pero es largo. Y hoy por hoy no vayas a ningún domicilio por menos de 40 pesos. Es así. Gracias, Tano, por responder. Te hago otra consulta. El agua que viene de la calle al tanque, ¿hay que tomarla con un caño de media o 3/4? ¿Con cuál tiene mejor presión? Compré una Tango Mínica. No, 3/4, siempre 3/4. Y es distinto presión que caudal. No es lo mismo presión y caudal. El agua que venga de la calle siempre trabaja con 3/4. Faltaba nomás que le pregunte, ya terminaste, ya te vas. Yo pensé que no era tan caro trabajar fijo en un lado. Esto es una ayuda para... Yo pensé que no era tan caro. Sí, obvio. De Fogue fue el Tano con el tema de Angelito. Sí. Gente de plata buscaba mugre para que hicieran. Obvio. Nos mantienen contentos con 5 pesos y 2 cervezas. Tano, querido, ya voy para la cucha. Hasta mañana, Tano. Juanqui, querido, te mando un saludo. Espero que descanses bien. Bueno, gracias por estar. Gracias por participar de cada uno de estos vivos que hacemos. Y te agradezco mucho por el apoyo constante. Sí, fue Gregorio. Gregorio instauró el término de fogue y tantos otros que, bueno, una vez me llamaron porque se le había explotado los veladores. Fui a ver, tenía un portalámparas chino con los cables atados. Sí, esos cables son un desastre.
Sí, 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 sí. Están separados por una especie de chapita de gaseosa. Un desastre. Esos portalámparas son un desastre. Girás la lámpara y gira todo junto, se va enroscando y claro. Portalámpara de 3 piezas, siempre. Jorge, que descanses, amigo, hasta mañana. Eso sería lo ideal, una arandela de fibra de vidrio, pero le meten cada cosa, que vos decís, ¿cómo puede ser que esto no vuele? Esos son los portalámparas tipo obra, que ya vienen puenteados los chicotes. Qué desastre. Bueno, bueno, Tincho, me alegro que te haya servido. Es para hilar un poco más fino el tema, pero bueno. Descansá y gracias por haber participado, gracias por haber estado en el vivo. Eso tienen, pero los arman más y queda el pelito. Sí, 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 tal cual. Es que los arman en. Son los chinardos armando portalámpara, imagínate. ¿En cuánto lo arman? En fracciones de segundo. Yo cuando desarrollo instalaciones y pido portalámparas, que forman parte de la lista de materiales, yo en cada boca de luz dejo instalado un portalámpara. Pido que no sea el tipo obra, que sea de 3 piezas. Prefiero perder 10 minutos conectándole los cables que después conectarlo, porque no te vas a poner a mirar eso. Después conectarlo, prender y tener un corto. La verdad prefiero armarlo de 3 piezas. Y te dicen salen caro. ¿Cuánto más sale? Estás haciendo un gasto y ahorras en los portalámparas. Que lo más probable es que pasen 3 años hasta que compre los plafones. Dejate de joder. Después cuando le quieras cambiar la lámpara vos sola, te va a dar un chispazo, te vas a asustar y nada. Es siempre lo mismo. Y algunos, si ajustás mucho la lámpara, se cortocircuita. Sí, 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 sí. O a veces cuando la querés sacar, que se pega, empieza a girar todo junto. Y claro, se va enganchando, y ¡pum! Cortocircuito al toque. Encima son tan finitos los cables que hacen de fusible, vuela toda la mierda. Pasa mucho eso. A veces los clientes son ingratos. Son ingratos. Bueno, los amigos que están viendo, si quieren preguntar algo, porque veo que tengo algunos, tengo personas viendo, eh, los invito a que participen si tienen ganas. Si no, bueno, ya, ya vamos a ir cerrando, pero lo lindo sería que participen. Tal cual. Sí, 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 sí. 0,75 con mucha suerte. A veces el de 0,5 pasa. Yo las termofusoras que tengo son las de Aqua System. Tengo una de Stanley y la de Total. Me preguntás cuál es la mejor para mí y la de Aqua System. Tano, fíjate el tema de las donaciones porque por más que no hagas por guita, es guita que está ahí y podés financiar algún bajón dominguero. Sí, pero no, no.
acá que nadie done nada. Sinceramente no sé. Después veré como si se puede volver para atrás esa operación. No sé. Yo no estoy anotado en ningún lado. O sea, YouTube no tiene nada mío. No estoy acá por esos temas. O sea, no. Sinceramente no. No cobro. Sé que aparecen los anuncios, pero eso me dijeron que les pasa a todos después de las 4.000 horas de visualizaciones y los 1.000 suscriptores. O sea que todos tienen anuncios, pero de ahí a que cobres es otra cosa. Yo no cobro nada, no me interesa. Esos portalámparas berretas que vienen en las tortugas y en varios apliques, aparte de que no hacen buen contacto, terminan quemando los capacitores de las lámparas y duran. Claro, sí. Quiero comprar una moladora Jadever. ¿Qué tal es esa marca? No es para uso rudo. Yo estuve mostrando herramientas Jadever en sus distintas unidades. Tengo el catálogo completo en PDF de Jadever y hay más de 1.000 unidades, más de 1.000 ítems, entre ellos escaleras. O sea que, imagínate que amoladoras hay, agujereadoras hay creo que hasta mangueras para riego. Así que, si, si vamos a opinar y vamos a hacer un balance de los resultados que me vienen dando a mí las herramientas Jadever, es positivo. O sea, te pueden gustar, te pueden no gustar, te pueden parecer mal terminadas, no sé. Podés encontrarle un montón de defectos o un montón de virtudes. Por ejemplo, estos destornilladores los podés lavar en nafta, no les pasa nada. Están hechas en acero S2, o sea, tienen detalles de calidad. Pero bueno, el tema máquinas, yo la compraría. Si está relativamente accesible, yo la compro. Yo la compro. Para mí debería durar. Juzgando por el estándar de calidad que se viene manejando hasta ahora. Tano, estoy haciendo mi casa con mucho esfuerzo. Te haría 1.000 preguntas, pero no quiero abusar. Ya hice 2 consultas, gracias, muy interesante. Acá no hay problema, podés preguntar lo que quieras. Cualquier cosa, Instagram, Facebook, te puedo asesorar en lo que esté a mi alcance. ¿Te suena la marca Merkur de Germany? Sí, sé que es Germany. Hoy encontré un destornillador de esa marca con mangos de acrílico amarillo en un rincón. Sí, es lo más parecido a la Felo. Electrónico, un poquito más. Volviendo al tema de las motos, ¿qué opinás de la X100? Me encanta. De las dos tiempos chiquitas es la mejor. Es la mejor y es la que más está en los recuerdos de todos. La X100. Después, bueno, yo como fanático de los dos tiempos, mi exponente que tengo la suerte de tener es el Daytona 400, Yamaha Daytona 400. Pero la X100, la verdad que es una de las últimas sobrevivientes a esta guerra que hubo contra los motores dos tiempos, que verdaderamente son un caño. A mí me despiertan mucho respeto las AX. La verdad que me gustan. Es más, mi sobrino quiere como primer moto, yo estaba pensando en armarle un 110, quiere una X100. Le gusta. Hoy me sorprendió que fui a comprar una ferretería y por primera vez vi las Walpo. De a poco, Fede, de a poco van a ir apareciendo. Fue muy obvio lo de Panchejo, se atajó con un argumento muy pobre. Tal cual, Gustavo, es lo que yo decía. Me estuvieron comentando sobre el video, gente de mi entorno, y se hace cargo de todo, lo que decimos, pero él se cubre diciendo que lo hizo a última hora, ya se le venía la noche y no tenía ni sus herramientas ni sus elementos.
O sea que el tipo va a comer un asado y a última hora se aburre y dice, vamos a poner el tablero. Es todo mentira. Lo está haciendo en su mejor exponente y le sale mal porque no sabe. Es así. Se ve que ya empezaron a traer acá a Zona Sur. Sí, se deben estar distribuyendo, seguramente. ¿Cuál es el mejor tipo de torquímetro? Y como ajustador te tendría que decir que este, pero no. A mí el que más me gusta es el de Zafe. El de aguja tenés que ser un bueno, mecánico o un torqueador o un ajustador a la antigua que puede estar torqueando y concentrado donde está la aguja. El de Zafe lo puede agarrar mi sobrino, lo, lo regula y torquea cualquier cosa. Es como todo, es como el calibre que todos conocemos y el calibre digital. Es, es así. Pero bueno, para mí el mejor torquímetro es este. Pero a la hora de torquear un auto, el de Zafe. Como te dije, lo agarra mi sobrinito, lo referencia y torquea cualquier cosa. Cuando pase los 10.000 seguidores, tus videos empiezan a monetizarte. Sí, no sé, no creo nunca tener 10.000 seguidores. O sea, ¿de qué me sirve tener 10.000 seguidores si fieles tengo, no sé, ¿cuántos somos? ¿30? Que estamos acá hablando. ¿25? Eso es para la girada. Tano, buenas noches. Tano, buenas noches. ¿Cómo se debe colgar un ventilador de techo en la estructura de Durlock? Bueno, ahí está el problema cuando yo digo que al momento de hacer Durlock tiene que estar el electricista presente. Porque el lunes, sin falta, les puedo subir un cielo raso, o sea, hacer el videíto y subirlo, les puedo subir un cielo raso de Durlock con el montante del ventilador, con el agujerito para que salga el cañito del montante y la caja está adentro del entretecho. O sea que hay una terrible macana. Y lo voy a subir ese video. Para mí deberían hacer los refuerzos correspondientes, la estructura correspondiente para poder montar la caja y por ende poder montar el ventilador. Después cualquier otra cosa se puede hacer de un montón de maneras. Usar un listón, atornillarlo, masillar los tornillos, atornillar la grampa en el listón, estamos hablando de listón de 1 pulgada, de madera, obvio. Pero les voy a hacer el videíto de un cielo raso que dejaron la caja del ventilador adentro y dejaron un agujerito de 20 milímetros para que baje el caño. Un desastre. Entre herramientas manuales y herramientas eléctricas hay mucha diferencia. En una misma marca de herramientas eléctricas Black Decker, nada que ver con las herramientas manuales. Para mí las herramientas manuales Black Decker o Black Decker son malísimas. Son genéricas disfrazadas que le pusieron ese nombre. La verdad no sugeriría que compren herramientas manuales Black Decker. No hay diferencia con una genérica y la cobran como si fueran buenas. Acuérdense de aflojar los torquímetros de Zafe después. Sí, para que no queden con carga. Eso está muy bien. Tano, ¿sabías del buscapolo que venden como Baco, Made in Germany y no dicen en ningún lado Baco? Lo he visto en un juego de herramientas para electricista de Baco, que no me gustó para nada. Baco trucho, sí. Bueno, Baco ya no es Baco, no se extrañen de nada. ¿Cuál sería la mejor manera de impermeabilizar una losa de 4x8? Es chica. El albañil quiere pintar con pintura asfáltica. El arquitecta me dice que con membrana adicionando. No, hay que encarpetarla. Cerecita y carpeta.
Para mí, de esa manera. Después arriba de la carpeta, si querés pintar, pintá. Y si querés ponerle membrana líquida, ponele. Impermeabilizá con clavicón fibrado, pero cerecita y encarpetá. Esa sería mi manera y es la que vengo viendo y haciendo desde hace años. De aquí Decker tengo una moladora hace años y ha resultado muy guerrera. Totalmente de acuerdo. En el bolso llevo una llave manija, aunque no lo crean, con un tubo de 916. Esto no es algo fijo, esto fue una situación que ameritaba llevarlo, pero bueno, después la voy a poner en su lugar. Es una de mis 3 llaves manijas. Pinza de presión o perro, Watford, 8 pesos. Nada de gastar 42 pesos en porquerías. Compren de estas, que van como piña. Tano, pinza Ford, marca Diamond. Eran buenas, mi suegro tiene una. ¡Oh! En la década del 90 eran espectaculares. Sí, sí. Tengo acá al lado, a ver. Tengo de 6, 8, 10 y 12 pulgadas. Diamond, de la década del 90. Esta es una manija Baco. Allá de manija Baco. Muchos creerán que es la que tengo en el altar. No, la que tengo en el altar está en el altar. A ver si me tengo que fijar si está fácil de sacar. Esta es de mi juego de tubos del taller. La tenía que llevar por una situación. Bueno, casi se me cae. Podía pasar. También había herramientas marca Ware, parecidas en calidad. Me acuerdo de eso. Me quedé descolocado con un ferretero que me dijo que las Watford son malas. Por eso el precio es tan bajo. Así que me voy a comprar todas las. Y sí, bueno, no sé qué decirte. Si el tipo te dice eso, debe ser porque tiene otras para vender. Yo las uso en forma profesional, en las tareas cotidianas y las de renombre se han roto, estas no. Yo no sé si los astros no, qué sé yo. Yo hablo desde mi experiencia, ¿viste? Yo dije, la plata que me salga de todos los servicios voy a invertir en herramientas. Me parecían, iba comprando y me iban pareciendo accesibles, económicas y por sobre todo rendidoras, porque económico puede ser sinónimo de basura también. Y por eso seguí, hasta, no digo que completé todo el juego, pero tengo varias unidades de las cuales estoy muy contento. Otras son de batalla, pero no son los 42 pesos que te, o los ciento no sé cuánto que pretenden por una llave de caño que no es tal, o los destornilladores pedorros esos que venden, los de Rucci. O sea, duele menos, qué sé yo, duele menos, pero no por la plata. Vos comprás algo Rucci
y decís, ah, es para toda la vida. Y te das cuenta que en la segunda obra se te voló la llave a la mierda. Entonces te sentís un poco mal, porque decís, es como el amor, dura lo que dura, dura. ¿Qué sé yo? Entonces no conviene invertir tanto. Que descanses, Electrón, que descanses. Nos vemos mañana. Son lo más parecido a las 5, a las total. Están están bien acabadas, bien terminadas. Están bien logradas. Estaba viendo si tenía algunas unidades más de Wadfo. Pero Wadfo la dejé más para lo que es electricidad. Acá en este bolso tengo más bien Heidelberg, destornilladores de la línea Inco, pero completamente paliciados. Y siguen trabajando de 10. La mamba negra grande. El martes me llega un elenco de llaves combinadas Six. Vemos qué tal. Sabés que yo las usé en el taller en mecánica, viste, netamente, donde hace fuerza. Ahí van bien. ¿Qué sé yo? Van bien. Hay que ver cuánto tiempo perdura esa condición. O sea, si tengo que criticar las motas, por ejemplo, las marqué en el primer bulón que aflojé. Y vos decís, es mota. Eran motas. Yo con estas estoy contento. Y no son las primeras que compro. Vengo teniendo unidades de ZX o Six llaves combinadas. Yo soy lampiño. Bueno, cosas que pasan. Estaban baratas. Y hay que aprovechar cuando es así. Tano, ¿con cuál Stilson te quedás? ¿Con la Top o la Rose? Quiero comprar una de 8 y otra de 14. Está bien, las medidas que elegiste está bien. ¿No? Es una chiquita para cosas donde entre esa medida. Eh, y a mí me gusta la Robust, pero hay que ver qué época estamos hablando de Robust. Si estamos hablando de la época de azul oscuro, azul. Las de ahora que son más tirando a azul de Prusia en color, la verdad que tendría que probarlas para poder decirte 100% seguro que vayas con Robust. Las de Entop yo las probé, me paré arriba, las pasé de su capacidad y no se han roto. Van muy bien. Yo me tiraría al Entop. ¿Usted sabe si Zika está tan arriba en calidad como en precio? Las vi y me parecen que no. No justifica para nada. No, no, Gustavo. No justifica. Menos de 4 lucas en 20 milímetros. Claro. Sí, no existe. No existe una llave de 20 milímetros 4 pesos. Vos estás hablando de Mercado Libre. Y en una ferretería capaz que te sale el doble. Pero están para aprovechar. A ver, las tengo acá. Las podemos analizar un poquito en detalle. La terminación es buena. Están bajo la norma DIN 3113. Son exactamente las mismas que tengo en el taller en uno de los juegos que tengo. Que las he utilizado y la verdad
buena terminación, buen acabado. Son lo más parecido a las Word Pro que lo que vengo viendo hasta ahora. En la mejor ferretería de la zona donde vivo, pueblito patagónico, no tiene ni conocen Six. No voy a poder hacer toma de contacto. Bueno, pero como están las cosas hoy en día, las podés comprar por Mercado Libre. Y por lo que está comentando el amigo Miguel, están a un precio accesible, muy accesible. Así que no te pongas mal por eso, Matías, porque son conseguibles. La Rose de 8 es imposible de conseguirla. Es verdad, nunca la traen, tal cual. Tal cual. Yo por eso, cuando el distribuidor de Total me empezó a proponer traerme Stilson de 8, dije, sí, ya traerlas. Ya te las encargo. Por las cualidades que comenté en algún momento. Por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo recurrente que me viene es cuando había en algunos autos que anular la válvula compensadora que generalmente estaba arriba del eje trasero y los raccord de frenos estaban deformados, gastados, sacados de medida, producto de que lo habían aflojado con cualquier llave, menos llave para ese fin, que son una especie de llaves hexagonales abiertas donde entra el cañito y uno afloja. Una de las mejores opciones era la Stilson, como trabaja por brazo palanca. Pero ¿qué pasa? En muchos casos pasaba que si bien aflojaba, no había lugar para terminar de aflojar algunas cañerías porque pegaban el tanque de nafta. Entonces la ideal era la de 8 pulgadas porque sobraba espacio para que gire. Cuando este muchacho me dijo que iba a traerme Stilson de 8 pulgadas, yo me puse recontento. Encima en el precio que las tenía no estaba para desaprovechar. Yo hace rato no creo en las marcas, sino en usar y probar. Luis tiene toda la razón. Yo hace rato no creo en las marcas, sino en usar y probar. Me han sorprendido genéricas rindiendo mejor que algunas marcas en algún caso. Coincido con vos. Es lo que vengo diciendo desde mi primer video. Arriesgué a comprar mi primer termofusora de la marca Conan. Me llevé un chasco. Tiene indicador con luz y regulador, pero no funcionan. Si calienta, pero no cambia el verde, queda el rojo. Sí, están mal conectados los testigos, Marco. Las Stilson Hadeber son recomendables. Sigo sacando del bolso. Son sugeribles. Son sugeribles. Son sugeribles, pero tienen un pequeño secreto. O sea, no tienen la apertura. Esta que tengo acá, por ejemplo, es una de 8 pulgadas. No tiene la apertura que tendría quizás la de otra marca. Porque están calculadas. Está calculado que las 8 pulgadas te la da desde acá arriba acá abajo. O sea, los tipos, mirá qué inteligente, o pillos. Se hicieron un área plana acá, y ahí te da las 8 pulgadas. Con toda la llave abierta. ¿Cómo hacemos con las Stilson comunes? Es esta distancia más la apertura total. Ahí sacamos las 8 pulgadas. Bueno, esta es más larga, pero abre menos.
¿Son sugeribles? Sí, son sugeribles. A mí no me han fallado. Pero, pero bueno, tienen eso. Tenés que andar con una medida superior para que te abra lo que tendría que abrir una medida anterior. Se da el efecto inverso a lo que yo siempre digo de la francesa. No sé si soy claro. Robust, todo tipo de llaves y pinzas que usé son un caño. Por eso cae. Coincido con vos en cierta parte. Yo casi todas las unidades de Robust que usé son un caño. La verdad, muy buenas. Pero son caras porque Easy quiere. Cuando Easy quiere salen 5 pesos. Cuando Easy quiere valen 20. Cuando Easy no las quiere más, prácticamente las regala. Me ha pasado con tubos. He estado en esas recorridas que todavía no filmaba y había tubos sueltos de 3 octavos y de media colgados y los ponías en el lector y te saltaba plata de hoy, no sé, 50 centavos, 500 pesos. 500 pesos, un tubo de 32. Así, dale. Y cuando lo ves, lo compraste de oportunidad, listo, es tuyo, te lo llevaste. Otro día estás paseando por ahí, lo ves, 12.000 pesos. 12 pesos. Así. Ah, así son las cosas. Por eso estoy en contra de Easy. Sí, las vi en Mercado Libre, están 2 mangos, pero me da miedo que me manden las peorcitas. Ese es el tema de Mercado Libre, pero bueno, tenés la herramienta de devolverla. No es lo que pedí. Yo la verdad que herramientas ahí no compro. No compro porque, viste cómo es. El ferretero dice, bueno, mándale este. Total, seguro que por ahí la devuelve, por ahí no. Por ahí se dice, la línea verde muy buena. Tengo una lijadora Black Decker profesional negra con gris. La conozco. Yo quiero comprar una lijadora Skil. No te vas a arrepentir. Cobursa, amigazo. Cuando estabas conectado se había tildado. Esta es la Pico del Oro de 12 pulgadas 5. La verdad, no me puedo quejar. Tiene un ancho interesante en cuanto a mandíbula. Buena mordida. Pero para que esa mordida sea tan buena, hay que imprimirle un poco de fuerza. Lo que me gusta de esto es el ancho. Como dije, ¿por qué? Porque si uno le imprime la fuerza necesaria, no patina, muerde como corresponde y no marca el caño. Si vamos a ser honestos, me gusta más cómo trabaja esta. Me gusta más cómo trabaja esta. En esta configuración, los caños no zafan, no se marcan. En esta configuración, con un área lisa que tiene acá, que obviamente acá también, zafa. Che, ¿y no hay alguna comunidad tipo que venta garage y no estaría bueno hacer? Y habría que ver. No cambiar en el sentido de usar otras, las mías son mías. Claro. Y eso es todo, está todo por hacer, eso está todo en el futuro, reunirnos, eh, intercambiar, qué sé yo, sí, obviamente. Eso lo logró un poco Larry, me parece, hasta donde yo sé. Logró como una comunidad que se cambian cosas, se prestan cosas, qué sé yo. Gracias, Tano, por cantar la posta. Yo estaba podrido de los canales que defienden las marcas por quedar bien y agarrar alguna manera y tienen gente confundida. Sí, gracias a vos por notarlo. Gracias a vos por notarlo.
Saludos para Tequila, Jalisco. Bendiciones. Aguante México. Hay un martillo Inco, es casi todo de acero. ¿Lo viste? Sí, lo vi. No soy fanático de los martillos todos de acero. Esos son más bien para Larry Tools. Yo lo que tengo ganas ahora, que lo estaba hablando con un amigo, es de los que le gusta Larry, tal cual, como dice Miguel. Eh, Quiero comprar la Inco, la francesa Inco de 10 pulgadas que abre como 50 milímetros. Es una cosa que me atrapó. Me gustaría. Sí, son tipo americanos. De hecho, creo que estuvo probando un Entop. Le dio buenos resultados. Y si no me equivoco, tiene un Watfow. Así que imagínense que tan malo no debe ser. Ricardo, querido, a descansar, mi amigo. Nosotros también ya en un ratito nos vamos. Tengo que poner el cargador incluso. Si no, se va a cortar y va a estar triste. Pero que descanse. Que descanses, Ricardo, querido. Te mando un abrazo. Gracias por estar siempre y por tu apoyo al canal. Voy a buscar el cargador y charlamos 5 minutos. Yo mañana tengo que trabajar, pero bueno, así va. Miguel es de fierro. Miguel es un capo. Ay, Dios. Ah, los tubos. Me olvidaba los tubos. Ahí estamos. Ya estamos de vuelta. A ver dónde nos quedamos. Hasta mañana, Agustín. A descansar, querido. Gracias por estar. Es increíble que hayas estado hablando todo este tiempo sin tomar un trago de agua. Es costumbre, es costumbre. Yo estoy hablando con un tornero amigo para que me fabrique. Y yo, de un lado de aluminio y del otro lado de bronce. Está bueno eso, está bueno. Ese tipo de martillos están bárbaros para no marcar. Me descargué. Para chapista también sirven. Me descargué. Me descargué un catálogo Inco 2023. Hacen de todo. Compresores, grupos, electrógenos. Sí, tal cual. Pero yo nunca vi uno. ¿Sabe algo? Hay. En la bulonera tienen. En la bulonera acá en Bonn tienen. Y si no tienen en el momento, por pedido lo traen. Con una T de acero de 3/4 hice una goma de plata. Ese está muy bueno. Para golpear piezas y no marcar. Pero que a la vez tenga un buen golpe. Claro, como chapista. Ese martillo que estás diseñando, como chapista va bárbaro.
del lado plástico tiene un repuesto Bremen Rosca M10. Ah, te la pensaste toda. Y sí, está bien. Yo lo que uso mucho son las masas de goma. Para cerrar motores y ese tipo de cosas. En la pandemia empecé con las herramientas, empecé a equiparme de a poco. Ahora cada vez que puedo estoy comprándome nuestro juguete. Y sí. Es ir a la juguetería, esto es así. Por ejemplo, cuando tengo que colocar bujes de bronce, ¿sabes? Claro, está perfecto. Le puse mango de algarrobo. Podés llenar de granalla de flow. Ah, te hiciste una herramienta de la hostia. Qué lindo cuando uno se fabrica las herramientas, pero también se pierde un rato largo. Yo tuve que fabricar varios extractores para distintas situaciones o alguna que otra llave cadena para también situaciones particulares. Y se pierde un tiempo uno haciéndolo, pero... Y generalmente uno hace la primera y sale de la situación, pero después, con tiempo, desarrolla otra mejor. Sí, tengo nivel láser. Tengo. No me van a ver usarlo, pero lo tengo. Cuando se trata de trabajos chicos, a mí el circo no me va. O sea, ahora que menciono Miguel el algarrobo, ¿qué otra manera recomiendan para hacer mangos de herramienta? Algarrobo. Hay que buscar madera dura. La carpintería no es lo mío. La verdad que no es lo mío. Siempre en algarrobo. Yo todos los cabos de mis herramientas de golpe se los llevaba a hacer al maestro Don Poncio, carpintero. Incluso me ha hecho hasta el tablero que utilicé en la escuela técnica para dibujo técnico. Me lo ha hecho él con una madera, qué sé yo. Eh, pero siempre se ocupó él de encavarme y de hecho tengo todavía muchos martillos con cabos que me ha desarrollado él. Pero bueno, la carpintería no es lo mío, no conozco mucho de madera. Siempre que tuve que hacer algo, traté de que sea en algarrobo. Me hizo acordar, yo he usado una llave sacafiltro para aflojar uniones dobles. Tal cual, la llave de cadena yo la uso a veces para tuercas grandes, llamémosle uniones dobles, pero 3 pulgadas, eh, donde verdaderas acoples rápidos grandes, hay acoples rápidos de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, yo la uso para eso. Porque no se justifica estar con una Stilson así de grande dándole a una pieza de plástico. Un cacho de... Bueno, la madera de... Claro, un quebracho. Madera de durmientes de vías. Mi próximo objetivo es un nivel láser, ya que dedico a la albañilería. Igual hago mucha plomería y colocación. Ey, bueno, Bosch, tirate un Bosch. A vos sí te sería muy útil. A vos sí. Es durísimo. Es durísimo. Cortar durmientes, sí, te la regalo.
en herramientas eléctricas de Wolf. Sin duda. Tomo nota del laurel, no lo tenía como madera dura. Si uno se pone a pensar, sí, es duro. El fresno, es verdad. No, no, es que si uno se pone a pensar, yo he visto el laurel y es duro, pero nunca me hubiese imaginado. Hay un gallego que le gusta mucho las hachas acá en YouTube, que hace cabos también. Y no sé, no, laurel no, pero alguna de esas vi que estaba trabajando para hacer un cabo. No promociona mucho los niveles el señor que coloca tablero. Sí, es un payaso. Promociona cosas que no sabe usar. Apalache, es duro, creo. Tengo un fresno en la puerta, mañana lo puedo. La ciruela. La ciruela es durísima. Durísima. Yo tuve que cortar un par, es durísima. Hay que ver si resiste el golpe. Capoteando. Claro. Ya no me voy a dormir. Mañana. Fede, a descansar, abrazo enorme. Sí, nosotros también ya en cualquier momento despegamos. Con la ciruela podés hacer cada asado, pero asados grandes. No se termina nunca la brasa, es increíble. En eso sí puedo hablar un poco. Con los gajos de la ciruela que cortaba a veces y lo reducía a leña, estaban como 5 o 6 horas las brasas. Increíble como levantan. Distancia ideal para una parrilla fija. Distancia me refiero a la altura. 80 centímetros. O sea, vos decís para cocinar cómodo, 30 centímetros. Ahí jugás con las brasas, ponés acá. A la mora me parece que también es. Gente no usa martillo con mango soldados. El que le suelda un caño a un martillo no se merece nada. No, no, Gustavo, por favor. Para eso estamos. Puede pasar que lo suelda cualquiera y están ahí los armadores dándole con 50 centímetros de voleo y le voló el cabezal y se lo pegó a alguno, sí, 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 tranquilamente. No, yo las personas que le sueldan caños a los martillos no me caen bien.
Yo con los restos de mi llave perro premium voy a hacer una pinza. Ya les voy a mostrar. Le voy a volar todo ese sistema de porquería que tiene en el medio y voy a hacer una pinza manual. Tengo que, tengo que arreglar mi masa, se le está aflojando el mango. Sí, no hay nada más feo que trabajar con la masa floja. No, estoy pensando, estoy pensando. La común es fácil hacerla. La común es fácil. Quiero hacer una de presión. Vamos a ver qué sale. Pero ese sistema se lo vuelo, se lo vuelo. Hacer una pinza común es muy fácil. Hay que soltar en dos puntos y ya te queda trabajando. Tal cual. Antiguamente dejábamos las masas en agua. Generalmente los viernes. Entonces los lunes ya estaban hinchadas. Una vez usé uno para que había como un kilo. No, puede pasar. Lo que pasa es que pesa más el barral que la masa, si te pones. Vamos a ver, vamos a ver. Estuve viendo en la bulonera que hay resortes ahí como para probar. Tengo ganas de desarrollar algo que diga, servía para algo esta porquería. Tenía las manos con aceite, claro. No hay nada que patine más en el aceite que los barrales de moto, Cogurza, que resort técnica. Revolver el catálogo de resort técnica. Hay un par de resortitos que yo. Me dice Fabi, el pelado que atiende, vos sí que estás loco, vos sí que tenés bien puesto el nombre. Vos esperá, le digo, dame tiempo. Siempre llevo también una prensa. Parece que no, pero se necesita a veces. Todo esto está dentro del bolso y quedan cosas, ¿eh? No es que está vacío. No, no te creas que es tanto, ¿eh? No te creas que es tanto. 30 centímetros. No. Y depende cómo lo cargues de brasas, estás seguro que no se te va a arrebatar. 30 centímetros. A esta altura, ¿no? Acá tenés el nivel de parrilla y las brasas abajo. Acá tenés el nivel de parrilla y acá las brasas. Contás que puedas tener la mano entre 8 y 10 segundos y ya cocinás tranquilo. No se te arrebata.
Tengo que hacerme la parrilla y en promedio entre los que consulté 18 y 20. Muchos toman la altura de un ladrillo hueco, que está bien, está en 18. Pero bueno, cada uno, yo la levanto un poquito. No hay nada más triste que se te queme, que, o sea, verle, por ejemplo, tirás un pollo y ver que se quemó la grasita. Ya ahí te la tira para atrás. Eh, por ahí tengas que poner un poquito más de fuego, un poquito más de brasa, pero lo vas manejando vos en la medida que vas viendo cómo se va desenvolviendo el asadito. Mirá que hay mucho corte banderita, mucho que le tirás dos bracitas y se hizo. Yo por eso arranco un poquito arriba. 30, capaz que sí, me volé un cachito, pero 25, ahí. O sea, imagínate que cuando es regulable la subís hasta donde vos querés. Tengo banda de herramientas para arreglar. Hay que hacerle mantenimiento. Ese bolso que tenés atrás es el de plomería. Este todavía tiene... Suelen tener 20 centímetros las patas de la parrilla, dice Miguel. Un ladrillo hueco. En la obra generalmente se hace así, con los cuatro ladrillos y está en 18. Pero a mí, en lo personal, me gusta un poquito más alta. Porque tengo la seguridad de que no se me va a arrebatar. Después lo voy cargando. No, bueno, tenerlo en cuenta. No es que el asado es como la guitarra. Siempre hay uno que la va a tocar mejor, pero el guitarrero... Asado americano. El bicho es. Tenemos la Watford de 12. Ya mañana vamos a hablar de baterías. De batería. Estaba mirando la batería justo. Ya mañana vamos a hablar bien de herramientas. Antes de guardarlas, las voy a escribir y voy a hacer un video. Lo voy a subir. Porque no le hemos dado demasiada... Acá tengo el trompito de Watford que uso, no digo todos los días, pero día por medio lo uso. No se rompió. Cuando entré estabas dejando una cizalla Inco. Estaba dejando el cortaperno 5, que es de 8 pulgadas, es el más chico, y estaba comentando que no es una buena época para comprar, porque si bien a mí me dio buen resultado, hay amigos que comentaron que se les marcó el filo enseguidita. Yo en lo personal, para lo que lo uso, lo tengo para cuando no quiero perjudicar una pinza, perjudicar un alicate, porque a mí no me gusta andar cortando con la pinza
clavo, varilla, todo ese tipo de cosas, utilizo el cortaperno. Me ha dado resultado. Miguel comentó que uno grande de Watford le va como piña. Matías, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar y quedarte hasta lo último. Ahí dice que estoy en vivo de nuevo. Matías, muchísimas gracias por estar. Saludos. Gracias por quedarte hasta lo último. Sí, van a andar bárbaros. Las de esa época van bárbaros. Claro, claro, Luis, pero hace 3 años. Esto es algo que empezó a pasar hace 4 meses, 3 meses. Cuando empezó todo ese cambio de modelos, ¿viste? A ver si tengo. Cuando llegamos a este modelo, se pudrió todo. Perdimos la continuidad de la calidad. Pero las pinzas 5 de la época de la pandemia eran espectaculares. Una vez iba a encargar unos, pero encontré justo en Mercado Libre unos usados que me sirvieron. Teneros en cuenta eso. Coincido totalmente. Muy bien, Luis. Yo, yo hice un video comparándolas, la de 6 pulgadas anterior con del mismo segmento de calidad. Esta incluso es la industrial. Esta es la industrial. O sea que hubo una involución grande en lo que es la calidad. Bueno, gente, ¿cuál fue la última compra que te decepcionó, Tano? La pinza, no va, si vamos a ser honestos, eh, no me decepcionó. Logré demostrar una teoría que yo estaba seguro que era de esa manera, que era la llave, la pinza autoajustable o pinza perro o pinza premium de Rucci. Bueno, yo sabía que estaba sobredimensionada en cuanto a precio y sobrevaluada en cuanto a calidad. No me imaginé que iba a ser tan prematuro la rotura. No me decepcionó porque estaba preparado para eso, o sea, estaba predispuesto. Pero me dolió tirar esa plata. Pero no por los 42 pesos, porque ustedes vieron que yo compro. Pero no era una herramienta que me gustaba. Son herramientas que se autodestruyen. No sé cómo están calculadas las presiones, las palancas, hacia donde derivan las cargas que se autodestruyen. Un pedazo me voló haciéndoles una demostración, apretando una varilla, se cayó un pedazo. Ahí me sentí no decepcionado, pero esto era.
Hola, Llano, para gas natural, fusión o galvanizado. No, epoxi, Rubén. Eh, Termofusión lleva mucho papelerío, muchos requisitos. Todo en epoxi. Pablo, a descansar. Hasta mañana, Miguel, ya voy apagando la luz. Así que nos vamos despidiendo todos. Muchachos, les agradezco, Marcos. Gracias por estar, Rubén, Pablo, Miguel, querido, obviamente acá es tu casa, ya sabés. El amigo Gregorio, lamento que haya estado poco o que no haya estado, pero bueno, estará haciendo sus cosas. Mi amigo Brian, lástima no comentaste, si no te saludaba antes. Gustavo, querido, que pases una linda noche. Mañana seguramente nos estamos viendo de nuevo. Pablo, Tano, de qué promoción industrial sos? Yo me recibí en el año 97. Hasta mañana, Luis. Brian, querido, estaba escuchando a modo podcast, haciendo tareas caseras. Bueno, me alegro, me alegro. Me alegro que hayas estado, quería saludarte. Abrazo grande. Les mando un saludo a todos, espero que pasen una linda noche y nos estamos viendo en breve en otro videíto en el desarrollo de las tareas. Gracias de todo corazón y ya saben, en este canal no tienen que colaborar con plata, no tienen que dar me gusta, no tienen que suscribirse, no hagan nada. Los amigos siempre son bienvenidos. Les mando un saludo y bueno, que quede claro que Panchejo es un gil y que me cae como el culo.